36, Marce, si quieres. Bueno, va, comenzamos. Estaré pendiente yo de si incorpora más gente, pero puedes empezar. Vale. Bueno, buenos días a todos. Primero que nada me presento. Yo soy Marcelo de Angelis, soy el responsable de la zona sur de España. Ya habéis estado en dos cursos que hemos presentado durante el día del lunes y el martes. El lunes hemos hecho la gama de productos que ha presentado mi compañero Xavi, que ahora se presentará y os saludará, que es el que ha dado la presentación del lunes y hoy estará para darme apoyo a mí. Luego hemos tenido la de ayer, que la ha presentado José Antonio, que era un poco más técnica. Y por último, para esta semana, daremos la que voy a presentar yo, que será un poco sobre química básica. Hablaremos de química muy básica y veremos los conceptos un poquito sobre la cloración salina, el tema de la desinfección, ¿sí? Cuando digo que será un poco básica, me refiero a somos muchos participantes, no podemos entrar mucho en formulaciones ni en cosas químicas para no marear a todo el mundo y que quizás no todo el mundo pueda llegar a tener ciertos niveles, ¿sí? Lo que veremos será sobre todo el equilibrio del agua, el balance del agua, ¿sí? Y cómo tratar una piscina correctamente para no tener problemas a futuro, ¿sí? Xavi, si te quieres presentar. Sí, buenos días a todos. Gracias por compartir esta formación con nosotros. Mi nombre es Xavi Fornas, soy el responsable de la parte norte de España y estaré como apoyo a mi compañero Marcelo. Tenéis en la parte inferior del menú, tenéis la opción de chatear. Mediante esta opción podéis realizarnos las consultas y yo se las iré trasladando. Hemos silenciado el micro a todos porque si no se huyen los ruidos ambientes de cada uno de nosotros y entonces no deja oír bien la presentación. Si os parece, hay algunos de vosotros que tenéis pruebas, tenéis problema para tener el audio. Tenéis que cuando se os configura aquí el altavoz tenéis que tenerlo configurado. Es en la parte inferior izquierda. Si veis que tenéis dificultades, podéis volver a salir, volver a entrar. Yo estoy pendiente también de las entradas y os doy acceso a la guía de entrada. Por mi parte, nada más. Cuando quieras, Marce, puedes empezar. Nada, perfecto. Ya estamos justo más o menos en los 150 que habíamos dicho para comenzar. Así que mira, aprovechamos para saludar a todos, agradeceros a todos. Sabemos mucha gente que está haciendo un esfuerzo enorme por diferencias horarias, gente de Colombia, gente de Argentina, toda la gente de aquí de España, obviamente, que tenemos mucha gente de Andalucía, veo, gente de Canarias, de Cataluña. Bueno, muchas gracias a todos. Así que nada, bueno, vamos a dar comienzo. Vamos a hablar un poquito, a ver si ya tengo el comando aquí. Vale, primero vamos a hablar un poquito de quiénes somos nosotros. Bueno, en BCV somos una empresa de tecnología que diseña y fabrica y ofrece soluciones electrónicas para diferentes áreas, ¿sí? Principalmente en nuestra área principal hablamos del tema de piscinas y tratamientos de agua, ¿sí? También traíamos la división de la parte de iluminación, bueno, pero no es una división que nosotros fabriquemos al 100% los productos, ¿sí? Donde más nos dedicamos y más fabricamos es el tema de tratamientos de agua y de piscinas. Las divisiones que conforman el holding es BS Pool, que es la parte toda de piscinas, la parte de BS Light, que es tanto iluminación para piscinas como iluminación para el resto de áreas, la parte de BSV Electronic por toda la parte de cuadros y resto de conceptos, y la última división que hemos creado, que es la parte de BS Water, que la hemos creado desde hace un año, y estamos trabajando mucho en ello para lanzar al mercado muchos más productos para el tema de tratamiento de agua, no solo para piscinas, sino para diferentes áreas, ya bien sea para el tema de alimentación, ya bien sea para torres, para diferentes tipos. Entonces, un poquito el curso que vamos a hablar hoy, como explicaba, es un tema de química básica en cloración salina, ¿sí? Hablamos de básica porque hablaremos, veremos cosas que diréis, esto es de parvulario, esto es de primaria, sí, diremos a cosas empezaremos de primaria, pero para que tengamos todos bien claro cuáles son los conceptos básicos que tenemos que tener al llegar a una piscina, cómo solucionar un pequeño problema, cómo atacar un problema que ya viene siendo consecuente. Bueno, es un poquito lo que vamos a buscar en el de hoy. Haremos otros más adelante y os invitamos a que nos incentivéis a hacer algún curso que os interese. Haremos más cursos interesantes sobre química, sobre más cursos de técnicas y reparaciones y problemas básicos de los productos. Con todo el tema de este confinamiento, bueno, que pues queremos aprovechar para estar lo más cercano posible a vosotros y poder daros nuestro apoyo de vuestra buena manera que mientras podamos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a dar comienzo. Principalmente es ¿por qué tratamos el agua de la piscina? ¿Sí? Las impurezas que degradan el agua
son diferentes las impurezas que tenemos, ¿sí? Principalmente es la que son realizadas por los bañistas, ya sea la saliva, el sudor, el pelo, las cremas solares que se ponen las mujeres, las bacterias, ¿sí? Luego pueden estar las que son creadas por el medio ambiente, que ya sea la hierba, el hollín, el césped, la lluvia, la arenilla del vecino que está en obras, pueden ser 3 millones de cosas, ¿sí? Las que nos pueda crear el medio ambiente también. ¿Cuáles son los objetivos que nosotros creamos para el tratamiento? ¿Sí? El objetivo principal es evitar la proliferación de las algas y las bacterias. ¿Por qué? Lo que queremos evitar es eso, porque el primer impacto que tenemos nosotros es el impacto de ver nuestra piscina en color verde, ver la piscina verde que no está equilibrada y que se me está yendo, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Evitar la cal, obviamente, para evitar esa proliferación de las algas, y sobre todo evitar el mal confort del baño, porque el mal confort del baño nos vamos a la típica queja del cliente. Oye, que me has puesto el clorador o que me has venido a desinfectar y a limpiar la piscina y tengo la piscina exactamente igual, no termina de estar perfectamente, se pone clara y a los 2 días la vuelvo a tener verde, ¿vale? Es una piscina que está desequilibrada, ¿sí? Entonces tenemos que evitar ese mal confort y esa desconformidad del cliente, obviamente, ¿sí? Vamos a ver un poquito, vamos a hablar sobre el ciclo del agua, ¿sí? El ciclo del agua, y aquí es donde comentaba que vamos a hablar un poquito sobre el tema de parvulario, ¿sí? Empezamos del ciclo del agua. ¿De dónde viene el agua? Bueno, esto es una gráfica que en la clase de colegio de todos nosotros ha pasado, así que bueno, no os voy a contar nada nuevo, ¿sí? Entonces, el agua pasa a través de la atmósfera y se carga CO2, que el CO2 tiene un contenido muy bajo de pH, porque es muy ácido, ¿sí? Al entrar en contacto con la Tierra, se carga de diferentes pHs. Al entrar en contacto con piedras calizas, es un pH alto, ¿vale? Es un pH plus. Y cuando tiene que en contacto con hierro o cobre, es un pH ácido, es un pH muy bajito. Xavi, de momento todo bien, veo que sigue entrando gente. Pues sí, sigue entrando gente. Adelante. Perfecto, vamos continuando, ¿sí? Vamos con el tema del ciclo del agua. Bueno, una vez que hemos visto el ciclo del agua, vamos a ver cómo es el ciclo del agua dentro de nuestra piscina, ¿sí? Nosotros de momento únicamente tenemos el vaso de la piscina, entonces lo primero que realizamos es el llenado de la piscina. Cuando nosotros hacemos ese llenado de la piscina, ese agua que nosotros incorporamos, ya de pozo, agua de red o de cuba, o como tengamos el agua para poder llenar nuestra piscina, va a venir ingesta de minerales y de metales, ¿sí? Y ahora veremos por qué la importancia del equilibrio de esa piscina. Si yo lleno la piscina, la dejo tal cual está, pues no va a durar esa piscina. Obviamente al día siguiente o a los 2 días ya va a estar totalmente perdida, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el siguiente paso que va a pasar cuando nosotros hagamos el llenado de la piscina? Vamos a tener una evaporación. Cuando nosotros tengamos esa evaporación, vamos a tener la evaporación del agua y nos va a crear un CO2 disuelto. Ese CO2 disuelto nos va a crear que nuestra alcalinidad baje y que nuestro pH suba, ¿vale? No os preocupéis porque luego veremos muy en detalle el tema de la alcalinidad y el pH y entenderéis las razones por las cuales suben y cuáles bajan, ¿sí? Una vez que nos haya hecho esa reacción de la evaporación, vamos a tener la caída del TAC y el aumento del pH, como os acabo de comentar, y vamos a tener esa precipitación de la cal. Cuando tenemos esa precipitación de la cal en el fondo de la piscina, ¿sí? Ya tenemos dónde esa alga puede adherirse. ¿La alga qué hace? La alga busca en la piscina dónde adherirse, dónde alimentarse. ¿Dónde se va a alimentar? Se alimenta de la cal, de los calcios. Entonces va a buscar esa alga para poder adherirse y ahí es cuando la piscina se empieza a poner verde y se empieza a deteriorar. ¿Qué es lo principal que vemos? Si veis abajo de todo es la insatisfacción del cliente. Al cliente no le importa si muchas veces, cuántas veces he ido a visitar la piscina, si el de mantenimiento ha ido 4 veces en la semana, pero su piscina sigue estando verde, le da exactamente igual. Lo importante es que nosotros sepamos al llegar a una piscina qué es lo primero que tenemos que hacer para poder controlarla, ¿sí? En este caso es una piscina nueva, porque estamos llenando un ciclo nuevo, ¿sí? Ya hemos hecho este llenado, ya hemos hecho todo, hemos hecho un tratamiento correspondiente para evitar todo esto, ¿sí? ¿Qué hacemos? La obligación de usar una desinfección. Usamos la desinfección mediante clorador salino, más los componentes extra que tengamos que utilizar, ya sea el regulador de pH, o ya sea un antialgas, o ya sea un antical, ¿vale? Diferentes cosas que vamos a ir utilizando, que vamos a ir viendo. Una vez que hemos hecho eso, vamos a hacer una renovación de agua. Hemos equilibrado nuestro agua y vamos a tener que renovar el agua. Una vez que hemos renovado el agua, tenemos un equilibrio del pH, hemos regulado el pH entre 7.2 y 7.4 en el punto de consigna que nosotros habíamos determinado, ¿sí? Hemos equilibrado la dureza, ya vemos ahí el pH es total hardness, que es la dureza total, tanto en dureza inferiores o durezas medias, ¿vale? Tendremos que poner en dureza media para no nos dé fallos. Hemos hecho nuestro tratamiento anticalcario y un tratamiento antimetales para darle protección a nuestro equipo, ¿sí? Volvemos a tener evaporación. Obviamente siempre vamos a tener evaporación constante. Entonces,
eso nos va a llevar a que siempre tengamos que llevar un equilibrio. Pero bueno, una vez que ya tenemos ese primer equilibrio inicial, luego el equilibrio ya será más sencillo, digamos. Únicamente vamos a tener que preocuparnos un poquito por el tema del pH, de tenerlo bien equilibradito y de llevar todo bien el control de desinfección en cuanto a la cantidad de ppm que tengamos en el agua para desinfectar, ¿sí? Una vez que tenemos el agua clara, tenemos esa satisfacción del cliente, de decir, por fin tengo la piscina verde, y el reconocimiento del cliente, del típico de, es que han venido aquí 17 mantenedores, nunca nadie me ha podido dejar la piscina tan bien como tú. Así de veces lo hemos escuchado, ¿sí? Pero bueno, que tenga razón el cliente y que ese boca a boca nos haga traer muchos más clientes para nuestro mantenimiento, ¿sí? Porque al fin y al cabo lo que llevamos es a una piscina en perfectas condiciones y lista para bañarnos. Un pobre tratamiento del agua, ¿qué nos causa? Pues nos causa mucho más. Primero, lo que hemos dicho es la insatisfacción del cliente, ¿sí? Después, tenemos irritaciones en los ojos, en la piel, los típicos picores de nariz y de garganta y oídos, ¿sí? Los pies, los típicos honguitos, ¿vale? De los chicos. Bueno, pues todo eso lo provoca que no tengamos un buen equilibrio y una buena desinfección del agua. ¿Cómo es el correcto funcionamiento de la piscina? En diferentes pasos, ¿sí? El primer paso que realizamos es el llenado. Hacemos el llenado de la piscina, analizamos como hemos comentado y hacemos el tratamiento con el cloruro salino para hacer la desinfección correspondiente. Una vez que hemos hecho eso, que es nuestro llenado inicial, tenemos que hacer nuestros mantenimientos regulares. Obviamente, dentro de nuestros mantenimientos regulares, yo aquí no hablo sobre todos los mantenimientos de la piscina, sino hablo del mantenimiento del equilibrio del agua. Obviamente tenemos que hacer nuestro mantenimiento de limpieza de fondo de la piscina, limpiar las líneas de flotaciones, bueno, diferentes cosas que iremos viendo, pero bueno, aquí hablaremos un poquito del concepto de cómo mantener el equilibrio del agua de la piscina, ¿sí? El mantenimiento regular, 1 por semana, hacemos la limpieza del filtro como corresponde y demás componentes. Cuando tenemos que hacer algún tratamiento de choque, porque tenemos un agua turbia, o tenemos un fin de semana de mucha tormenta, o porque hemos tenido un cumpleaños de chiquillo y se ha llenado la piscina de niños y han entrado y salido del césped y se han ido de la piscina, pues, por diferentes razones, que tengamos algún tipo de tratamiento de choque, pues que podamos realizarlo también. Desde luego, una vez que hemos hecho todo el tratamiento de choque, realizaremos una limpieza de filtro para que toda esa porquería que hemos juntado con el tratamiento de choque y con el mantenimiento y todo, la pasemos por el filtro y directamente la tiremos al desagüe, ¿sí? Para que no tengamos esa porquería otra vez trabajando directamente en nuestro filtro y vuelva de retorno a nuestra piscina, ¿sí? Una vez que hemos realizado eso, es cuando tenemos la limpieza completa, ¿sí? Digamos el mantenimiento completo de la piscina. Dentro de eso ya tenemos el ciclo del tratamiento y esto es una rueda que siempre vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Este sería el ciclo de tratamiento que tenemos que hacer constantemente para tener un buen funcionamiento de la piscina. Por ahora bien, Xavi, si hay alguna pregunta o algo, todos nos oyen bien. Sí, Marce, bien. Estamos ya en 166 personas. Vale. Bueno, aquí voy a hacer un poquito de hincapié. Vamos a hablar sobre el equilibrio del agua. Para hablar del equilibrio del agua, mucha gente tiene asociado de que la piscina es, no, que hay que echarle cloro, que esto hay que echarle cloro, y viene el típico que hace mantenimiento y agarra de cloro, y la piscina está verde, pues toma, 5 kilos de dicloro para ti, y le tira el bote de 5 kilos de cloro. Hay que tener muy claro este concepto, ¿vale? Esta es una de las cosas primordiales que voy a pedir que os llevéis de este curso, ¿vale? Para un buen equilibrio del agua, ¿sí? Es muy importante porque el 80% de ese equilibrio del agua es el tratamiento físico, ¿sí? Cuando hablamos de tratamiento físico hablamos de nuestro filtro, ¿sí? De nuestra depuradora, ¿sí? Es el 80% del tratamiento de nuestra piscina. Si nosotros tenemos el filtro correcto, bien dimensionado, en buenas condiciones, con sus limpiezas correctas, la bombita también, en su buen funcionamiento, que no está dañada, que no va haciendo ruidos, que no se atasca, manteniendo nuestro equipo de filtración en perfectas condiciones, vamos a evitar un 80% de problemas, ¿sí? Es un 80% de menos llamadas del cliente con incidencias, ¿sí? Luego, tenemos un 20% de tratamiento químico, ¿sí? Pero si ese 20%, ¿sí? Lo volvemos a dimensionar en un 100%, ¿sí? Hablamos de que solo desinfección hablaríamos de un 5% dentro de ese 100%, ¿sí? Lo que estamos hablando es de desinfección. Todo lo demás sería equilibrio del agua, ¿sí? Que es lo que veremos, ¿sí? Y ese equilibrio lo haremos con diferentes conceptos que iremos tratando durante el día de hoy. Sí, Marce, mira, primera pregunta ya. Es correcto lo que nos está diciendo aquí nuestro participante, José María, pero vale la pena que lo comentes. Cuando se llena la piscina, ¿no es conveniente echar productos para equilibrar el agua primero antes de poner en marcha el clorador? Sí. José Antonio, ¿me llamaba, no? José María. José María.
Sí, José María, claro, claro que es conveniente, lo hemos visto en las diapositivas anteriores que hablábamos de hacer el equilibrio, ¿vale? Hemos llenado la piscina, nosotros vamos a incorporar nuestros productos para equilibrar el agua, ¿vale? Una vez que hayamos equilibrado ese agua con todos los productos, ya bien sea tengo clorado salino, tendré que incorporarle la sal, tendré que empezar a hacer el primer equilibrio de pH, tendré que hacer mi tratamiento antical, ¿vale? Tendré que hacer todos esos tratamientos previos, ¿vale? Luego tendré esa evaporación y luego ya tendré el equilibrio, ¿vale? Que es lo que comentaba en las diapositivas anteriores. No sé si respondo a esa pregunta, Xavi, con eso. Si no, José María, nos Sí, consultas. sí, creo que sí. Vale. Tenemos otra consulta. Mira, si al ser el agua nueva tendrás que tirar un poco de estabilizador, mirar el pH, etcétera. Sí, exacto. Lo iremos viendo paso a paso un poquito qué es lo que tenemos que ir haciendo. Estabilizante vamos a echar, depende del tipo de desinfección que vayamos a utilizar. En nuestro caso, si vamos a utilizar el clorador salino, sí tenemos que añadirle una tasa de estabilizante. Si vamos a utilizar un tipo de producto, un tricloro o un producto multiacción, eso ya lleva en su concentración de ácido isocianúrico. Si nosotros le añadimos una tasa de estabilizante adicional, es cuando empezaremos a tener problemas de sobreestabilización, ¿vale? Lo veremos un poquito más adelante también. ¿Alguna pregunta más, Xavi, que haya por ahí? No, adelante. Vale, continuamos. Bueno, volvemos. Recordar, por favor, el equilibrio del agua, un 80% de tratamiento físico y un 20% de tratamiento químico. Doy 3 segundos más para lo que estáis viendo el ordenador para que podáis sacarle la fotito, ¿vale? Y lo pongáis de fondo de pantalla. Recordarlo, 80% de tratamiento físico y un 20% de tratamiento químico, ¿sí? El tratamiento físico, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la filtración? El objetivo de la filtración es limpiar el agua atrapando las partículas en suspensión mediante nuestros elementos filtrantes. Los elementos filtrantes ya puede ser un filtro de cartucho, el filtro de arena convencional de toda la vida, que hoy en día se utiliza mucho más cristal, un filtro de diatomeas, bueno, diferentes tipos de filtros que podemos tener, ¿sí? Luego tenemos la parte de la bomba, que la parte de la bomba nos va a hacer evitar que el agua se nos quede estancada y tener una buena recirculación dentro del vaso, ¿sí? Para una buena filtración, siempre vamos a recomendar que la filtración sea mixta a través del sumidero y los esquímenes, a través del fondo y la parte de arriba, hacer una filtración mixta cerrando un poquito las llaves y ajustar el caudal de la bomba y las dimensiones del filtro en volumen de la piscina correctamente, ¿sí? Decimos ajustar el caudal de la bomba de las dimensiones del filtro y la bomba correctamente en la piscina y hacemos mucho hincapié en esto. Yo durante mi experiencia de estos años hemos encontrado muchas cosas el típico filtro de 500 con una bombita de medio caballo, un filtro de 600 con una bombita de 3/4 ajustadita, o la distancia con muchas distancias. Es muy importante tener en cuenta ciertos detalles a la hora de preparar bien y dimensionar correctamente el filtro y la bomba para una piscina, ¿sí? Todos tenemos asociado que para una piscina doméstica, la convencional de 8x4, pues yo le meto un filtro de 600 y una bomba de caballo y voy tranquilo y voy soplado. Vale, pero tiene distancias, hay que medir muchas más cosas, ¿vale? Entonces no vayamos a lo típico, hagamos un buen análisis de todo eso. Posiblemente podamos hacer algún tipo de curso de esto también, si os interesa a futuro, que os pueda servir para hacer buenos dimensionamientos, ya sea de una buena filtración, ya sea de un buen clorado salino. Bueno, son diferentes cosas que podemos ir proponiendo para que estéis ahí con nosotros en estos días de confinamiento, ¿sí? Y que estemos en casa. Bueno, continúo. Hemos hablado del tratamiento físico, que era el 80%, y ahora hablamos de fitoquímico. El tratamiento químico es el balance del agua, ¿sí? La importancia del pH y su control, ¿sí? Y el papel que va a cumplir la alcalinidad y la dureza dentro de nuestro balance del agua, ¿sí? El tratamiento será la desinfección con el cloruro salino o otros métodos comunes, ya sea con desinfección con cloro, tenemos diferentes desinfecciones, ¿vale? Ya sea con cloro, con bombitas, con lecheras, tenemos diferentes cosas. Lecheras le digo al dosificador, porque bueno, hablamos con gente de Colombia o Argentina que no van a entender el tema de la lechera. Es el típico dosificador de pastillas, básicamente. Haremos el tratamiento antialgas, el tratamiento de pH menos o más, según la necesidad que tengamos, y las soluciones para resolver problemas, ya sea anticales, ya sea el problema de estabilizante, que es lo que comentaba antes José María, creo que era. Solucionaremos todos esos problemas por la parte de tratamiento químico. Por último, utilizaremos el tema de clarificantes o floculantes, ¿vale? Aquí en el mercado español es común utilizar el tema de floculantes, ¿sí? Siempre que en cuenta el tema de floculantes, lo veremos más adelante, que no se puede utilizar para todo tipo de filtros, ¿sí? Xavi, bien, ¿hay alguna pregunta? Veo que el chat se mueve un poquito. A ver, mira, sí, ahora justo aquí. Bueno, primero daros respuesta a algunos que lo estáis haciendo la consulta
Esta presentación os la facilitaremos, nos la pedís, os la compartiremos con vosotros, pero al mismo tiempo esta formación se está grabando, igual que hemos realizado las grabaciones de las presentaciones que hemos realizado el lunes y el martes, y las estaremos, bueno, las estamos un poco puliendo y las estamos colgando en YouTube. O sea, podéis acceder a nuestro canal de YouTube y allí las podéis ver. Y luego, pues mira, aquí nos ha entrado una consulta si el dosificador de pastillas no está prohibido. Depende de las zonas, depende de las zonas. En piscinas públicas sí, en piscinas privadas no. En piscina privada obviamente no hay ningún tipo de ley que prohíba el tema del dosificador de pastillas y sigue habiendo mucho, sobre todo en el mercado español hay mucho dosificador de pastillas. En piscina pública sí está, sí, porque la nueva normativa rige que debe estar semiautomatizado el sistema de dosificación. Más preguntas. ¿No? Bien, no. ¿Controlado? ¿Seguimos? Sí. Continuamos por ahí, entonces. Va. Bueno, la importancia del pH. ¿Sí? El pH es el potencial de hidrógeno, como todos sabemos. A través de la transformación del agua ciclo natural, el pH del agua es ácido o básico, ¿sí? Como hemos visto anteriormente. Aquí veremos una escala de entre ácidos y básicos y que sería neutral. ¿Sí? Principalmente vemos que ácido, obviamente, es el ácido sulfúrico, es ácido, porque estamos en 0,5, y tenemos el limón o la Coca-Cola o el vinagre, que estamos en una escala entre el 2 y el 3, que también sería muy ácido. La cerveza, para todos los que le dais a la cañita, ¿sí? Que sepáis que le está dando al pH ácido un poquito, pH bajo, ¿sí? El té, la leche, ¿vale? El agua pura vemos que está en un pH de 7, ¿sí? Y aquí es una cosita donde vamos a hacer hincapié, ¿sí? Que es, vemos que dice lágrimas, ¿sí? Lágrimas, nosotros decimos que el lagrimal de nuestro ojo tiene un pH de 7, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, cuando regulamos el balance de nuestra piscina, regulamos que siempre el pH esté dentro de un rango de entre 7, 7,6, 7,5, ¿vale? Cada maestrillo tiene su librillo, ¿sí? El idóneo es entre 7,2 y 7,4, ¿vale? Dependiendo de lo que vayamos a realizar, tenemos una identidad del tema de pH y lo veremos, ¿vale? Cuál es la efectividad de pH en un sitio u otro, ¿sí? Pero principalmente lo hacemos con un pH de 7 porque nuestro lagrimal del ojo es de pH 7. Entonces, cuando nosotros estamos por encima o por debajo, es cuando empezamos a tener esas reacciones y esos picores de ojos y ese mal confort de baño, ¿sí? Luego vemos que tenemos pHs básicos como el jabón, que es en pH de 9,2, el amoníaco y la soda cáustica, ¿sí? Para un tratamiento efectivo necesitamos un de pH cercano a 7,2, ¿sí? Cuando estamos en un spa, ¿sí? Podemos trabajar con pHs entre 7,4 y 7,8. ¿Por qué podemos trabajar con pHs de 7,4 y 7,8? Porque cuando normalmente yo estoy en un spa, estoy con la cabeza por encima del agua, no estoy sumergido como en una piscina habitualmente. Al estar en un spa, es raro que sumerjamos la cabeza debajo del agua, entonces nos va a ayudar para el tratamiento con bromo, ¿sí? Va a ser más eficiente el bromo en ese caso. ¿Alguna pregunta, Xavi, que veo el chat que se mueve ahí? Perdona, que me había silenciado el micro. Sí, a ver, en piscina privada las horas de funcionamiento es temperatura partido por 2. ¿Es mejor que funcione todo en horas seguidas o en varios ciclos? A ver, yo siempre lo que recomiendo es, si es horas partidas en varios ciclos, diferentes ciclos, aquí lo importante es cuándo voy a tener más afluencia de gente y cuándo voy a tener más temperatura en el agua. Es decir, yo sé que aquí voy a tener mucha temperatura, que la luz que le pega el sol a mi piscina a las 2 de la tarde y que está con sol ahí cascándole de 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Pues yo intento poner como mínimo esas 4 horas de filtración, ponerlas ahí y luego ponerlas por la noche. No tengo ningún tipo de problema de ponerlas por la noche, pero esas horas pico donde tendré mucha afluencia de gente, donde tendré mucha temperatura, es donde debo aplicar esas horas de filtración. Porque recordar, la filtración va a ser ese 80% del mantenimiento del agua, ¿sí? Si yo no tengo la depuradora en funcionamiento y tengo mucho añadido de hollín, del césped, de la arenilla de los chiquillos, de las cremas solares y todo eso, me va a provocar que se me desequilibre el agua, ¿sí? ¿Qué más, Xavi? Sí, perdona. No, ningún problema. Aquí quisiera saber, en el momento de la conservación, por qué se observan líneas negras en las juntas de la cerámica, teniendo todo en buen funcionamiento, tanto el pH, ¿cómo se puede combatir? Esto nos lo pregunta Eduardo Fuentes. A ver, Eduardo, va a depender un poco del tipo de manchas que tenga, ¿sí? Si entramos en detalle de ver qué tipos de manchas tenemos, podemos verlo y podemos hacer un curso que me interesaría hacer una de las formaciones que dar es soluciones a problemas como este tipo.
Sí, pueden ser por diferentes causas, ya sea porque tengas metales o que tengas hierros, por mucho que veamos que tengamos el buen balance del agua en la alcalinidad, en la dureza o en el pH y una buena desinfección, ya que algunos componentes metálicos o tengan algún tipo de oxidación y eso se nos transmita dentro del vaso y se nos deteriore. También puede ser por mucho desequilibrio del tema de la dureza, ¿vale? Lo veremos luego también, esa dureza nos puede provocar corrosión en el vaso y que pueden ser esas manchas que luego empiezan a aparecer también. Sí, bien, aquí Jordi también la apunta que también puede ser que tenga problemas con los fosfatos. Exacto, puede ser diferentes causas, hay que ver qué tipo de manchas. Muchas veces vemos que es un alga, y el alga podemos ver que tenemos diferentes algas, alga rosa, alga verde, alga negra, entonces cada tipo de alga nos puede provocar una cosa u otra. Y donde salga el alga puede ser por una razón o por otra, entonces por eso decía que puede ser por diferentes casos. Mira, tienes ¿quién era? Perdona, lo animamos a que nos mande un correo, que se ponga en contacto con nosotros y le damos la ayuda en lo que pueda hacer si tiene algún tipo de incidencia, ¿eh? No hay problema, lo podemos revisar. Sí, lo tenemos aquí identificado, es Eduardo Fuentes. Bueno, entonces, volvemos un poquito con el tema de la importancia del pH, ¿sí? La escala que estábamos viendo. Permíteme que tienes otra consulta, Marcelo. Perdón. Una consulta de Juan Francisco. Si al poner la piscina en marcha y tienes que poner antialgas, floculante o cualquier otro producto, ¿esto afecta a las ondas de pH y redox? Gracias. Cuando hacemos el primer tratamiento inicial de todo, cuando empezamos a echamos la sal, echamos el primer tratamiento apical y echamos todo eso, no es recomendable que tengamos todo en funcionamiento y que pase todo por sondas y todo eso para evitar deterioros. Sí, correcto. ¿Alguna más? No, de momento no, puedes continuar. Vale. Bueno, la escalita esta, ¿vale? Entonces, recordar, la escala, nosotros regulamos el pH en nuestro vaso de la piscina principalmente porque nuestro lagrimal del ojo lo tenemos en 7 y ahí es donde se empieza a medir nuestro confort de baño, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué es importante el pH? Cuando el pH es cercano a 7,2, no irrita los ojos, no irrita la piel, evita esos picores. El agua no es agresiva ni corrosiva, ¿vale? Como en el caso que estaba quizás comentando recién Xavi. El floculante tiene más eficiencia, aunque luego veremos que es súper eficiente el floculante en 7,0. El revestimiento no sufre daños, la junta de las baldosas no sufren daños y los desinfectantes, cualquiera que sean, van a ser más activos, ¿sí? De esta última línea que veis, los desinfectantes, cualquiera que sean, van a ser más activos, ¿sí? Lo veremos un poquito más en detalle en las diferentes escalas de pH, donde tenemos más actividad y de desinfección. ¿Qué es la alcalinidad total? ¿Sí? La alcalinidad total es la cantidad de componentes alcalinos presentes en el agua, ¿sí? Que son como agentes reguladores de los cambios del pH. A esto nosotros le llamamos efecto tapón. ¿Qué queremos decir con esto? La alcalinidad es la que nos va a regular el pH y las escalas que tenemos dentro del pH. Si yo tengo una alcalinidad muy alta, ¿sí? Va a evitar que mi pH trabaje correctamente y me lo va a taponar y no me va a dejar que suba correctamente o lo que sea. Si yo, al contrario, lo tengo una alcalinidad muy baja, ¿sí? Me va a pasar exactamente lo mismo, pero con el efecto rebote que le llamamos. Vamos a tener unos picos de bajadas y subidas muy constantes del tema de pH que nos va a evitar equilibrarlo, nos va a perjudicar mucho a la hora de equilibrarlo, ¿sí? Cuando un agua se encuentra en un intervalo ideal de pH, su alcalinidad es principalmente bicarbonatada. Cuando yo os comento esto, veis arriba que tenéis en el recuadro, tenemos, arriba veis la escala de pH desde 6 a 8,3, hablamos de que son aguas bicarbonatadas. Entre un pH de 8,3 y 10,2 serían aguas con carbonatos, ¿sí? Y por encima de 10,2 ya serían hidróxidos, ¿vale? Tampoco os quedéis mucho con el tema de formulaciones, quedaros principalmente con esto, que es la importancia del intervalo ideal, que lo teníamos entre 7,2 y 7,6. Y el tema de la alcalinidad, que nos va a hacer de efecto tapón, ¿sí? Que si nosotros no tenemos equilibrada nuestra alcalinidad, no nos va a permitir nunca equilibrar nuestro pH. ¿Vale? Entonces, por eso es una de las principales actores dentro del balance del agua que tenemos que estar equilibrando y regulando constantemente. Intervalo óptimo de la alcalinidad total. Aquí veréis, en 3 colorcitos que hemos puesto, ¿sí? Problemas de alcalinidad elevada lo veréis en rojo, ¿qué nos genera? Y problemas de alcalinidad demasiado baja, ¿qué nos genera? ¿Sí? Un intervalo ideal, decimos que la alcalinidad sería entre 100 y 175. Para que tengáis como información, más o menos, el agua de consumo humano tiene una alcalinidad de 150 ppm, ¿vale? Cuando estamos por encima de 175 ppm, ya podemos tener problemas de alcalinidades elevadas. Ahí es donde nos encontramos el ajuste difícil del pH, el agua turbia, ¿vale? Y pHs muy altos, ¿vale? Sobre todo pHs altos, ¿sí?
Y cuando tenemos una alcalinidad muy baja es cuando nos encontramos esa fluctuación del pH, ese efecto rebote que os comentaba antes, ¿vale? Ahí sí que tenemos mucha más correlación, ¿vale? Tenemos pHs bajos y ahí tenemos ya irritación de los ojos, el agua verde, ¿vale? Y el desequilibrio total del agua. Es muy complicado, mucho más problemática tener una alcalinidad baja que tener una alcalinidad alta. La problemática que tiene la alcalinidad alta es que no existe nada para bajar la alcalinidad, sino que se hace mediante un efecto rebote con el pH, que lo veremos. ¿Cómo es la distribución del cloro? Aquí vemos un poquito cómo es la distribución del cloro y cómo lo componemos. El cloro total es la unificación entre el DPD1 más el DPD3. ¿Sí? El cloro libre, que es el DPD1, está dividido entre dos partes, la parte del cloro activo y el hipoclorito. ¿Sí? Y el resto ya sería toda la parte de las clorominas. Espero que lo veáis bien y detallado en la imagen. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir. Cloro total es la suma del DPD1 más el DPD3. Y el cloro libre es el DPD1, lo cual nos lleva a que dentro del cloro libre tenemos el cloro activo e el hipoclorito. ¿Sí? Por otra parte, el DPD3 sería la parte de las clorominas. ¿Sí? Sí, Marce. Sí, perdón. Sí, bueno, aquí nos hace una apreciación Héctor muy correcta y nos hace una recomendación a todos que para subir la alcalinidad hay que hacerlo en tandas, si no nos podemos liar y es un consejo. Nos dice que de alguna forma cuando agregamos algún producto para corregir cualquier parámetro, ya sea alcalinidad, pH y demás, vale la pena siempre hacerlo por tandas para no pasarnos. Gracias Héctor por tu apreciación. Y luego también Vicente nos pregunta ¿con qué químico regulo la alcalinidad total? Vale. Pues empezamos por Héctor. Vale. Gracias Héctor por el comentario. Sí, es muy importante que a la hora de hacer una dosificación para regular algo, ya bien sea un pH, una alcalinidad, porque tengo que agregar tasa estabilizante, porque tengo que echar una antialgas o lo que sea, echarlo siempre por tandas pequeñas. Normalmente yo suelo decir que utilicemos dosificaciones de 0,2, ¿sí? Por cada 30 minutos. Es decir, si yo tengo que bajar el pH, tengo un pH de 7,8 y lo quiero bajar a 7,2, ¿sí? Nunca hago una tirada de la equivalencia de cantidad de litros que me hagan falta para bajar el pH hasta 7,2. ¿Sí? Lo que tengo que hacer es ir bajando paulatinamente 0,2 unidades por cada 30 minutos. ¿Sí? A los 30 minutos vuelvo a hacer la misma acción. Le vuelvo a poner la dosificación correspondiente para bajar 0,2 unidades por cada 30 minutos. ¿Sí? Todo esto hablamos cuando es dosificación manual. Obviamente cuando tengo mi bombita dosificadora o mi panel se hace automatizado. ¿Sí? La otra pregunta que comentaba Vicente, creo que era, decías Xavi, ¿qué producto utilizar para incrementar la alcalinidad? Existen incrementadores. ¿Con qué químico regulo la alcalinidad total? Tienes que utilizar un incrementador de alcalinidad. ¿Sí? Existen incrementadores de alcalinidad en el mercado, ¿sí? Pero con la incrementación de alcalinidad hay que tener mucho cuidado y ser muy paulatino a la hora de hacer el proceso de incrementarla, ¿vale? Como estaba comentando, ¿sí? Porque luego a la hora de hacer al revés, al tener que bajarla porque me he pasado, voy a tener que hacer un efecto rebote muy importante del pH, que es bajando mucho el pH, ¿vale? Para que me baje la alcalinidad. Yo bajando mucho el pH, llevando un pH de 6,4 o 6,6, voy a crear un efecto rebote sobre la alcalinidad, ¿vale? Entonces ahí es donde voy a hacer que baje un poquito, ¿vale? Y es donde voy a tener constantemente ese problema. Vale, ¿continúo? Sí, a ver, tienes otra consulta aquí de Emilio. ¿Tiene algo que ver que al llenar el vaso del agua de la piscina con un pozo afecte negativamente a la sonda de pH? Tengo un cliente que ha cambiado la sonda 4 veces ya en un año, más o menos. Gracias. Por supuesto, por supuesto. Por supuesto, al incorporar agua del pozo, el agua del pozo viene con mucho contenido de hierro habitualmente, por lo cual tiene mucho contenido de metales. Si nosotros no hacemos un buen tratamiento antimetales para ese agua de pozo que estamos incorporando en el agua de la piscina, y aparte, como me dices, supongo que será constante, que tú cada vez que hagas renovación, esa renovación ya viene directamente del pozo, siempre estás añadiendo esos metales a la piscina, ¿vale? Esos metales, al ser pesados, van a quedar siempre debajo de la piscina y vas a tener una concentración constante de metales y de hierros. Existen tratamientos antimetales, ¿sí? Secuestrantes de metales, que son secuestrantes, básicamente, y luego lo que hay que hacer es pasar la barredera para poder quitarlos. No sé si tiene algo más, Xavi. Bueno, aquí Yoga nos dice que él cuando hace algún tratamiento de alcalinidad para el equipo y luego limpia la sonda, si es correcto. También Héctor hacía la puntualización de que
cuando él regula el pH, lo que hace es quitar la sonda de pH, regularlo y luego volverla a colocar. De alguna forma, pues supongo que lo hacen pues sí, para evitar que es quede un contaminada, poco de ¿no? protección. Sí, aquí es lo que hablaba al principio. Acá es cada maestrillo con su librillo, que se dice, ¿no? Cada uno tiene su técnica. Vas a proteger mucho más, claro. Obviamente vas a evitar que toda esa incorporación de química o esa química que estoy haciendo, ese efecto rebote que estoy haciendo sobre el equilibrio del agua, pase por todos los componentes que son más frágiles en la piscina. Obviamente las ondas es uno de los componentes más frágiles. La sonda es un consumible. Hay gente que dice, hey, se me ha dañado la sonda. ¿Cuánto tiempo lleva la sonda? Pues 1 año y medio. ¿La has limpiado? ¿La has mantenido? ¿Has hecho el equilibrio, el calibrado de esa sonda? No, has tenido un año ahí, muerta de risa, que pase caudal constantemente, o parado el caudal, y en invierno el agua estancada. No, es un consumible, una sonda es un consumible, no podemos pretender que cubrir una garantía muchas veces de una sonda, no sé qué es un fallo claro de lectura cuando recién hemos instalado la sonda, por ejemplo, ¿sí? Vale, continúo. Aquí, a ver si se me puede salir este. La influencia del pH, ¿sí? Aquí veremos cómo nos influye el pH, ¿vale? Dentro de nuestra efectividad del cloro. ¿Sí? Cuando yo hablo cómo nos influye el pH, vemos, en el primer ejemplo que veis arriba, veis que nosotros tenemos un pH de 7,4, lo cual nos da un cloro activo del 50%. ¿Qué quiere decir? Que del 100% del cloro que nosotros estemos añadiendo a la piscina, solo el 50% va a estar activo y pendiente para poder desinfectar. ¿Sí? Si yo paso el ejemplo del medio, ¿sí? Que tengo un pH de 8, el cloro activo es inferior. Yo me veo un cloro activo de un 23%. ¿Qué pasa aquí? Aquí cuando añadimos mucho cloro, no tengo tasa de cloro, el cloro se me va, porque no tengo bien equilibrado el pH, ¿vale? Y ese cloro activo que tengo del agua solamente es de un 23%. Es muy bajo. Y en caso contrario, cuando yo tengo un pH bajo, ¿sí? Veis que tengo una cantidad de cloro activo de un 100%. ¿Qué quiere decir? Voy a tener mucha desinfección, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, tengo un agua verde, ¿vale? Y viene un fin de semana, estoy a jueves y viene el fin de semana y el amiguete tiene un asado, o tiene una barbacoa, o tiene una fiesta con amigos o lo que sea, lo que tiene que hacer es equilibrar el pH en un pH bajo, echarle su desinfección para poder desinfectar toda la piscina y luego tratar de equilibrar la piscina. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que veáis es cuál es la diferencia que tengo en tener un pH equilibrado a no equilibrado. Si yo me veo un pH bajo, no es confortable para el baño. Obviamente no me puedo bañar porque me va a picar todo, ¿vale? Voy a tener esas irritaciones y esos picores que comentaba anteriormente. Pero sí seré muy eficiente a la hora de mi desinfección, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que estar siempre en el término medio de 7,4 con 7,2, lo cual nos va a dar una efectividad de entre el 50 y el 56%, ¿vale? Más o menos, ¿sí? Ahora veremos en la siguiente escala, ¿vale? No sé si me pasa. Aquí veis en esta escala, ¿sí? Veis por la parte izquierda, veis los valores del pH, tenemos desde 6,8 a 8. Por la parte de arriba hacia la derecha tenéis la clasificación del cloro libre que tenemos, desde 0,5 ppm hasta 2 ppm. Y por último, en color azul cielo, veréis el porcentaje de cloro activo que tendría en cada caso, ¿sí? Y aquí hablamos, si se ve mi cursor, espero que se vea correctamente, y aquí hablábamos de que si yo tengo un pH de 7,1, ¿sí? Y tengo la cantidad de 1 ppm en el agua, el cloro activo que tendré dentro de esa piscina será de un 71%. ¿Sí? Si yo tuviese un pH de 7,4, sería de un 56% lo que tendría de cloro activo. ¿Sí? En cambio, si me veo un pH de 8, veis que no tengo casi nada, tengo un 24% de cloro activo. ¿Sí? Y por último, el ejemplo que daba de 6, ¿vale? Aquí estamos en 6,8. En 6,8 tenemos una efectividad de un 83,5%, en una escala de 1,1. Así cuando yo voy a mi lectura de cloro libre me da 1,1 y mi pH está en 6,8, yo sé que mi efectividad de ese cloro activo es de un 83,5%. ¿Sí? Aquí lo veremos en otra tablita. Porcentaje de ácido hipocloroso y porcentaje de ion hipoclorito según la escala de pH que tenga, ¿sí? Si aquí vemos por la parte izquierda que tengo la escala de pH de 4 a 11, y luego de abajo hacia arriba verticalmente nos vamos desde 0 al 100%, ¿sí? Y en caso contrario, de a la derecha vamos del 0 al 100 de arriba hacia abajo, ¿sí? En el porcentaje de ion hipoclorito. ¿Qué os quiero explicar en esta tabla? Si nosotros nos fijamos en esta tabla y nosotros nos vamos a un pH, y hablábamos de tener un pH equilibrado en 7,2,
¿vale? 272, 74, ¿sí? Vemos que en nuestra escala estaríamos aquí, ¿sí? Y lo que nos haría que tener más de un 50% de ácido hipocloroso, ¿sí? Eso sería el que nos va a desinfectar el vaso de la piscina. Estaríamos dentro de esta escala, ¿sí? En cambio, si yo me voy a un pH de 6, que veíamos también en el último ejemplo, me voy a casi un 100% de efectividad de ese ácido hipocloroso, de ese desinfectante. Por contrario, si yo me voy a una escala de un pH con 10, tengo un 100% de ion hipoclorito, ¿vale? Lo cual no me va a desinfectar en nada, porque no tendré nada de cloro activo dentro del agua. ¿Sí? Bueno, espero que haya sido un poquito clara la tabla esta, para que entendáis un poquito. No os vais a ir con esta tabla a hacer ningún tipo de mantenimiento, ni mucho menos, pero bueno. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito del tema, el ejemplo de disociación, ¿vale? Para que lo tengáis un poquito más claro. Aquí vamos a hacer un ejemplo. Nosotros vamos a trabajar con un pH, si os fijáis aquí, con un pH de 8. ¿Sí? Si yo tengo un pH de 8 y a mí mi lectura de cloro total me da 2 miligramos por litro de cloro total, dentro de esos 2 miligramos por litro, lo tengo compuesto por 0,4 miligramos por litro de cloro combinado y 1,6 miligramos por litro de cloro libre, ¿sí? Este cloro combinado es que ya tiene su materia orgánica, ya ha cogido su compañero y ya tiene a quien desinfectar, ¿sí? Luego tenemos la parte del cloro libre, que está pendiente, la que está ahí pendiente a ver qué bacteria puede capturar para poder ser en funcionamiento de desinfección, ¿sí? Dentro de ese 1,6 miligramos por litro, con una escala de pH de 8, diríamos que nosotros tenemos únicamente de cloro activo un 20%, es decir, 0,32 miligramos por litro, porque todo lo demás será ion hipoclorito al estar con un pH de 8. ¿Sí? Lo vuelvo a explicar rápidamente, por si a alguno no le quedó claro. Nosotros teniendo un ejemplo de medición de tener un pH de 8,0, ¿sí? Tenemos una medición de cloro total, que hablábamos que el cloro total es la unificación entre el DPD1 y el DPD3, ¿sí? De 2 miligramos por litro. Si lo vuelvo a fraccionar, por la parte izquierda veréis que tengo la unificación de cloro más la materia orgánica, lo que me da ese cloro combinado, que me da 0,4 miligramos por litro. Y por la otra parte derecha tengo mi parte libre, ese cloro que está pendiente de desinfectar, que es ese cloro libre, que tengo 1,6 miligramos por litro. Que con una efectividad de un pH de 8, porque no lo he equilibrado correctamente, ese 1,6 miligramos por litro va a ser únicamente desinfectante 0,32 miligramos por litro, que es un 20%, porque todo lo demás ya será hipoclorito, lo cual no estará preparado para desinfectar. Ahora hablaremos un poquito de la dureza cálcica. La dureza cálcica es uno de los máximos problemas que nos encontramos, sobre todo en el mercado español. En mi experiencia de estos casi 14 años en el sector, he tenido muchas incidencias por temas de durezas, ¿sí? Por un no buen equilibrio de dureza. Yo soy de la zona de Levante. En la zona de Levante tenemos una dureza cálcica impresionante. Hablamos de 60 grados franceses de dureza. Zonas de Andalucía con muchísima dureza. Bueno, luego veremos un poquito el mapa de dureza, pero bueno, me refiero, toda esa experiencia me llevó a conocer la cantidad de problemas que lleva la dureza dentro del equilibrio del agua. Hay zonas que no tienen esa dureza, como zonas de Madrid o algunas zonas de otros países que no tienen problemas de dureza, y ahí es más fácil el equilibrio del agua, ¿sí? Hablando un poquito de la dureza cálcica, ¿qué es la dureza cálcica? La dureza cálcica es el contenido de la combinación de iones de calcio y de magnesio, ¿sí? Otros minerales como el hierro y el magnesio también contribuyen, pero en menor escala, ¿vale? No son tan importantes para crear una dureza, ¿sí? Luego tenemos 3 tipos de dureza, ¿sí? Las hemos escalado principalmente, ahora vamos a ver la parte de la que sería un agua blanda y un agua dura. Un agua blanda hablamos entre 0 grados franceses y 10 grados franceses de dureza. Y un agua dura hablamos superior a 35, que quiere decir que entre 10 y 35 tendremos un agua intermedia, ¿sí? Pero un agua blanda sería entre 0 y 10. Ejemplo de un agua blanda, Madrid. Madrid tiene un agua muy blanda. Ejemplo de agua dura, hablaba de Valencia, por ejemplo. Valencia tiene zonas de 60 grados franceses de dureza, ¿sí?
Por último, veis abajo que os comento que la dureza cálcica y magnésica es debido al proceso natural de lixiviación, ¿sí? Que se produce cuando el agua superficial y subterránea entra en contacto con el suelo que contiene sales de magnesio. Esto es un poquito lo que veíamos en la primera diapositiva de todo, ¿sí? El agua cae y cuando entra en contacto con la parte cálcica con piedras calinas, ¿sí? Es cuando se llena de bicarbonatos, carbonatos, sulfatos, cloruros, hidróxidos y ocasionalmente algún tipo de nitratos, ¿vale? Nitritos y nitratos. Aquí veréis una pequeña escala a qué determinamos un agua blanda, un agua intermedia o un agua dura. Como comentaba, un agua blanda es entre 0 franceses y 15 grados franceses. Entre 15 y 35 hablaríamos de un agua intermedia, ¿sí? Que podemos hablar de zonas de Extremadura, por ejemplo, que tienen zonas de agua intermedia. O zonas de agua muy duras, por encima de 35 grados franceses. Aquí vais a ver un pequeño mapita de dureza cálcica, perdón a nuestros compañeros del exterior y de Colombia, Argentina, de Italia, que nos veis. Aquí únicamente presento un mapita de dureza cálcica de lo que es el territorio español. Aquí vais a ver un ejemplo de lo que sería agua muy blanda, hablamos de la zona de Madrid, muy blandas, o incluso aguas blandas en la zona centro, ¿sí? Aguas muy duras por la parte de Levante, obviamente, por la parte de la parte de Andalucía, ¿sí? Aguas duras, ¿sí? Y por la parte norte, aguas blandas. Aquí veis un poquito el mapa de cómo sería el tipo de aguas, ¿sí? ¿Cuál es el intervalo óptimo de la dureza cálcica? Hemos visto anteriormente la misma escala para el tema de la calinidad, ahora la veremos para el tema de la dureza cálcica, ¿sí? Esto también la escala del tema del pH, ¿sí? Recuerda que hemos visto la escaladita donde ponía la cerveza, que seguro os habéis quedado todo con la parte de la cerveza, pero lo importante era la parte del lagrimal. Bueno, dureza cálcica. Aquí hablamos antes de franceses, ahora hablaremos un poquito en ppm, ¿sí? ¿Cuál es el intervalo ideal de la dureza cálcica dentro de nuestra base de la piscina medido en ppm? ¿Sí? Medido en ppm, hablamos que el intervalo ideal estaríamos entre 175 y 300. Todo lo que estemos por debajo de 175, es decir, todo lo que sea un agua blanda, hablábamos de entre 0 y 15 grados franceses, ¿sí? Va a tener deterioro del vaso, va a tener un agua muy agresiva, muy corrosiva. Ahí es donde vamos a encontrar muchos problemas, tanto en el vaso de la piscina, tanto en la sala de la depuradora, en nuestros equipamientos, en la bomba de calor, intercambiadores y todo ese tipo de cosas. ¿Qué pasa en caso contrario cuando yo tengo mucha dureza cálcica? Primero que el primer problema que voy a tener va a ser el cliente. Aunque no lo ponga aquí, el primero va a ser el cliente, porque voy a tener mucha incrustación calina en el vaso, y lo cual voy a tener mucha proliferación de algas. Entonces voy a tener formación de incrustaciones, la calcificación de los filtros, por lo cual, si yo tengo una calcificación de filtros, tengo un 80% de problemas, como hemos hablado antes, porque no tengo buen caudal, no estoy pasando por el filtro correctamente y no estoy haciendo la limpieza correctamente. Ya tengo un 80% de probabilidades de fallo, ¿vale? Tengo el agua turbia, obviamente, se me han creado las incrustaciones y se ha caído y se me han proliferado las algas, obviamente tengo ese agua turbia. La ineficiencia del intercambiador, una bomba de calor, cuando el caudal correcto no está funcionando correctamente, ¿sí? Reduce la circulación y por lo cual el filtro no se limpia correctamente, o si no tenemos el filtro correctamente limpio, o la arena o el cristal no lo hemos cambiado durante mucho tiempo, lo que pasa en ese filtro, lo podemos ver en otras formaciones también, como decía, ese filtro es lo que se nos crea es, dentro de ese filtro tenemos nuestro elemento filtrante, que es la arena, y si nosotros no limpiamos ese filtro con frecuencia y no cambiamos la arena cada 5 años, más o menos, cada maestrillo su librillo, ¿sí? Se crean unos surcos dentro del filtro. Esos surcos lo que hacen es que toda el agua que yo paso, que va a pasar por el filtro, pasen directamente por esos canales que se crean, ¿sí? Cuando se me crean esos bloques de arena dentro del filtro, pasan por esos canales y se vuelven a la piscina directamente sin pasar por ningún tipo de elemento filtrante, ¿sí? Ahí es cuando tengo un 80% de problemas. Un 80% de problemas que tengo que solucionar urgente, que es únicamente cambiar el elemento filtrante, ya sea el cristal, la arena o lo que tenga, porque no está haciendo su función. Y al no crear su función me está creando ese 80% de problemas, ¿sí? Hablábamos también del tema que reducía la circulación del agua. En la superficie de la piscina se encuentran muy rugosas, eso que es típico gresite que nos encontramos que tiene esa cal pegada, y la irritación de los ojos porque no tenemos un buen equilibrio del resto de los componentes del agua. Aquí vais a ver unas fotos, algunos ejemplos, ¿vale? Cómo sería una tubería un poquito calcificada. Estos son ejemplos reales, no es fotos sacadas de internet ni mucho menos, ¿sí? Son tuberías reales, ¿vale? Y decía que no funcionaba correctamente. ¿Cómo va a funcionar, muchacho? Imposible. Imposible, ¿sí? Aquí si no tenía un 80, tenía un 79,5% de problemas, ¿sí? Porque le quedaba algo de caudal que pasaba por medio. Bueno, ¿por qué floculamos? ¿Sí? El agua de la piscina, habitualmente, por
todo lo que hemos hablado al principio, de que todo lo que añadíamos por nuestros baños y todo eso, ¿sí? Hace que aparezca cierta turbidez dentro del agua, ya sea por el polvillo, por la arena, todo lo que hemos hablado, ¿sí? Y eso nos crea presencia de algas, bacterias, materia orgánica, ¿sí? Y la típica que vemos el agua y vemos esas partículas que están flotando, que vemos que no termina de estar del todo el agua, ¿vale? Todo eso provoca que tengamos esas partículas flotando en el agua. ¿Cómo combatimos con eso? Trabajamos con la floculación. ¿La floculación qué va a hacer? ¿Sí? En la mayoría de los casos, las partículas introducidas en el agua son de un tamaño muy pequeño, son muy coloidales, ¿sí? Son casi minúsculos, ¿sí? Que no tienen peso suficiente como para poder ser retenidos ya sea por nuestro elemento filtrante, ya sea un filtro, ya sea de arena, de cartucho, de diatomeas o lo que tengamos, ¿sí? Lo que hacemos es emplear la floculación para hacer que ese tamaño tan coloidal y tan pequeñito, ¿sí? Pueda hacerse un tamaño grande y poder hacer que decante al fondo de la piscina o para que pueda ser retenido por los elementos filtrantes que tengamos en la depuradora, ¿sí? Ahora veremos un pequeño ejemplo. La floculación solamente lo utilizamos para filtros de arena. Yo no puedo utilizar nunca una floculación para un filtro de cartucho porque obviamente lo que voy a hacer es obstruir completamente ese filtro de cartucho, ¿vale? Tampoco lo puedo usar para el tema de diatomeas, porque son materiales de tema de diatomeas. No se utiliza. Se utiliza únicamente para lo que es filtros de arena y filtros de arena o cristal, que llamamos hoy en día, que los utilizamos hace muchos años ya, el tema de cristal para los filtros, ¿sí? Al principio, son las finas partículas del agua, se cargan de electricidad negativa y se repelen, ¿sí? La coagulación es lo que nosotros vamos a hacer. Al añadirle la floculante, vamos a hacer la adición de iones de aluminio con carga positiva para hacerlos eléctricamente neutros. Cuando nosotros hacemos ese proceso, obtenemos la floculación, que es la aglomeración de las partículas retenidas por el filtro, ¿sí? Que se forman en un depósito. Vemos las partículas finas por una parte, tenemos por otra parte el floculante que le hemos añadido, que van a hacer esas cargas positivas, y eso nos va a hacer esa aglomeración de partículas atrapadas en el filtro por el floculante, ¿sí? Para poder ser retenidas y crear una buena limpieza. Para una floculación correcta, es decir, veo que tengo el agua muy así, con esa visión que veo, que lo que decía antes, esas partículas que se aprecian en la piscina, pues si yo pongo el pH en 7,0, el floculante va a ser mucho más efectivo, va a captar mucho más rápido todo ese tipo de partículas para poder ser retenidas, ¿vale? Ahora hablaremos del estabilizante. Vamos a hablar vamos a entrar un poquito más en detalle, porque durante tanto el curso de ayer como hoy ya se ha hablado algo de estabilizante y es algo que aquí ha preocupado mucho porque hace 5 años nadie hablaba de estabilizante y menos pronunciaba la palabra ácido isocianúrico. Era decir ácido isocianúrico y la gente decía, ¡ah! Una clienta le decía, ¿usted sabe que tiene exceso de ácido isocianúrico en su piscina? La gente se agarraba la cabeza. ¿Cómo puedo tener ácido? ¿Qué es el ácido? ¿Voy a matar a mis hijos, a mi mujer? A la mujer alguno la quería dejar adentro, pero bueno, no controlaban, ¿vale? No sabían lo que era. Y nos hemos dado cuenta que con el pasar del tiempo, la gente ha encontrado que tiene muchos problemas de equilibrio de agua. ¿Por qué? Porque al tener mucho excedente de ácido isocianúrico, lo único que hacemos es añadir cloro, añadir cloro, añadir cloro, añadir cloro, y le podemos echar toneladas y toneladas y toneladas de cloro que no íbamos a hacer nada. Podemos poner el equipo en supercloración durante horas y horas y horas y horas de producción que tampoco íbamos a conseguir absolutamente nada, ¿sí? ¿Cuál es la eficiencia del estabilizante? ¿Sí? Aquí vais a ver los rangos de eficiencia del estabilizante. Marce, sí. Antes de entrar en un tema nuevo, ¿quieres responder algunas preguntas que se han ido ahí acumulando? Por supuesto, claro. No, es que... Córtame tú, si ves que hay preguntillas, córtame y lo hacemos. Sí, no, permitidme que no vayamos traspasando las preguntas a medida que las vais realizando, pero era para no ir retrasando mucho la presentación y vamos un poco aglutinándolas. Aníbal nos estaba haciendo aquí anteriormente una consulta y nos decía que es aconsejable para cubrir, supongo que proteger las paredes de las piscinas de gresite, pintura, fibra de vidrio o liner. Quedaba un poco en duda, le hemos pedido que nos... Te preguntaba, ¿qué puedo utilizar para protegerlo? ¿Qué producto, el buen funcionamiento del cloro para el pH o mejor, cuál es la superficie que actúan mejor los químicos? Si hay algún producto químico o un tratamiento químico... Aníbal me dijiste, ¿no? ¿Se llamaba? Sí, Aníbal Castillo. Aníbal, lo importante, para no tener un deterioro del vaso, de gresite y de que cualquier superficie sea apta para una buena desinfección, ¿sabes lo que es? El 80%, la filtración.
Cuando tú tengas el 80% correcto de ese equilibrio de agua, más luego la desinfectante que tengas, no vas a tener problema en ningún vaso, porque tú vas a tener un agua bien equilibrada, vas a tener una cantidad de cal correspondiente al agua para no tener deterioros, vas a tener un nivel de pH equivalente para no tener deterioros y vas a tener una tasa de cloro suficiente como para poder desinfectar el agua. ¿Sí? Lo principal es eso. Me da igual el tipo de superficie que tengas, ya sea poliéster, ya sea hormigón, ya sea liner, sea lo que sea. Obviamente hay ciertos casos, como el liner, ¿sí? Que no tienes que utilizar ningún tipo de productos que tengan contenido de cobre. ¿Sí? Bueno, pues más o menos a nivel informativo, que cuando tenemos alguna piscina de liner o algún tipo de bolsa o de tela armada, no hay que utilizar productos con contenido de cobre porque se nos crean esas típicas manchitas de óxido. ¿Sí? Y la otra era, Xavi, perdón. Sí, tienes aquí otra. Siguiente. Tienes otra aquí. ¿Cuál es el mejor método para regular el Langelier? Muchos clientes Vale. modifican pH sobre 7.8 y alcalinidad. ¿Por qué modificar Langelier? Vale. Lo cual afecta al cloro y su desinfección. ¿Y ese es el nombre del concursante de hoy? El euro, o que debe ser aquí. Euro o como sea. Veremos ahora, entraremos ahora en unas diapositivas más adelante, veremos el tema de la tabla Taylor, ¿vale? Y veremos cómo trabajar con el tema de la tabla Taylor, ¿vale? Ahora lo veréis. Bueno, te han puesto deberes. Desde Colombia te han puesto deberes, ¿eh? Te han dicho que tienes que mirar la mapa de dureza según de la zona de Colombia. Lo buscaremos y lo pasaremos a nuestros compañeros. Bueno, continúo. Espera, tienes por aquí, tienes alguna más. Juan Torres nos hacía aquí a las 12:24. ¿Dónde estás, Juan Torres? Juan Torres, ¿cómo solucionamos el tema de la dureza alta? Si está en una instalación no hay descalcificador. Vale. Si nosotros nos encontramos que tenemos una piscina con mucha dureza, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es un tratamiento antical en el vaso de la piscina, siempre y cuando hagamos, primero, vamos a poner dos ejemplos diferentes. Uno ya sea para un tratamiento inicial o bien sea para un tratamiento de mantenimiento, ¿sí? Que cuando hablamos de mantenimiento, hablamos de, vamos a ir incorporando agua constantemente por el tema de la evaporación que hemos comentado y todo eso, siempre vamos a ir añadiendo agua. Como por ejemplo, era el caso que hablaba de aquí, de Valencia. Es una zona de aguas muy duras, entonces siempre estoy añadiendo dureza dentro del agua. ¿Vale? Entonces siempre tengo que tener un tratamiento antical. En estos casos siempre recomendamos un tratamiento antical constante. Ya bien sea el primer tratamiento inicial que vamos a hacer, que sería, yo lleno el vaso de la piscina, como hemos visto todo el primer proceso, hacemos todo ese proceso y hacemos el tratamiento antical. Según el volumen de la piscina que tenga, tendré que hacer un tipo de tratamiento. Recordar, que también lo he comentado, gracias al comentario de Héctor, que ya es los alumnos recurrentes en estos cursos, que siempre las dosificaciones las tengo que hacer paulatinas. Si voy a hacer un tratamiento antical, no voy y le echo la garrafa de 5 litros antical y como un desesperado. No, hay que hacer un tratamiento de poco a poco, hacer dosificaciones de cada media hora, ir bajando, ir midiendo nuevamente, ir a hacer otra vez otra dosificación, volver a medir, ¿vale? Siempre es muy importante medir, ¿sí? Aquí voy a hacer un paréntesis, por ejemplo, voy a poner ejemplos, ¿sí? Y voy a hablar de qué hacemos cuando entramos a una piscina, que es lo primero que tengo que hacer. Yo recibo la llamada del cliente y el cliente me dice, no, vente para aquí, que tengo la piscina verde, ¿sí? Y tengo que entrar y quiero que me lo arregles porque tengo este fin de semana, tengo una fiesta y quiero hacer la fiesta y quiero tener la piscina en perfectas condiciones. Perfecto. Tenemos diferentes casos y muchas experiencias durante estos años y dando cursos que he escuchado de todo, ¿sí? ¿Qué es lo primero que hago cuando llego a esa piscina? ¿Sí? Lo primero que hago cuando llego a esa piscina es, tengo gente que dice, pues yo lo primero que hago es pasar el recoge hojas y aprovecho y mido el agua y luego ya, según lo que haya medido, hago la dosificación y luego voy limpio el filtro, luego voy y hago esto, ¿vale? Hay muchos diferentes procesos. Cada maestrillo, su librillo, sabemos que siempre están los tiempos, que siempre están las prisas, porque tengo que hacer 8 o 6 o 7 o 10 mantenimientos en el mismo día y voy apretando para poder llegar a todos por la mañana a primera hora porque luego empieza a haber gente, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuál es lo correcto? ¿Qué es lo que yo os voy a recomendar siempre que hagáis? ¿Sí? Primero, cuando vais a una piscina, llevar un analizador. Cuando hablo de analizador, no hablo de las gotas. Tuve muchas experiencias, y voy a contar una en concreto. Tuve una experiencia, voy con un cliente, tuve una piscina que tenía un agua muy lechosa, que el agua estaba muy blanquecina y no la podía solucionar, y me acerqué con él a la instalación a ver qué le sucedía, ¿sí? Y yo voy con mi maletita, voy con mi analizador, voy con mi librito para tomar mis notas, y le digo al cliente, bueno, realiza lo que realizarías tú como habitual cuando llegas y te encuentras con un problema así. Coge el cliente,
aquí en el territorio español esto es muy normal, ¿sí? Saca sus gotitas de fenol y de DPE y hace, en el vaso de la piscina, hace tic, tic, tira 3 gotitas, mira el color de las gotas y me dice, más o menos el pH está entre 7,4 y 7,6. Y hace tic, tic con las otras y me dice, de cloro vamos a ir ahí. Claro, yo me quería agarrar de los pelos, ¿sí? Eso es el primer ejemplo, que ni siquiera se dignaba a coger un fotómetro o a coger su analizador que utilice, su lápiz o lo que tenga para hacer una analítica correcta del agua. Es muy importante hacer una buena analítica del agua. Es básico hacer una buena analítica del agua, ¿sí? Pero no es el primer paso que tenemos que dar. El primer paso es evitar el 80% de problemas que hablamos al principio, que es irme a la depuradora. Lo primero que tengo que hacer es ir, reviso el filtro, que todo esté en perfecto funcionamiento, le pregunto al dueño de la casa o al que hace mantenimiento de esa piscina, porque es una piscina pública, oye, ¿cuándo has cambiado la arena del filtro? ¿Cuándo se ha cambiado? ¿Cuándo habéis hecho la última limpieza? Me informo realmente de cómo está esa situación de esa piscina, me informo de cómo está esa depuradora, ¿sí? Muchas veces nos pasa de que no podemos saberlo porque es una casa de alquiler y estaba desocupada desde hace mucho tiempo y se encontraba la vivienda con que ya tenía toda la equipación. Pues nada, habrá que investigar, habrá que meter la mano a ver que la arena no esté pelmazada, ¿sí? Revisar, ¿sí? Revisar muy bien toda la filtración para evitar ese 80% de problemas. Una vez que ya tengo revisado y tengo todo, y tengo claro que está todo perfecto funcionamiento, que está bien dimensionado el filtro, que la bomba está bien dimensionada, que el filtro está limpio, que la bomba está limpia, que tengo todo perfecto para funcionar, ya me preocupo por el vaso de la piscina, ¿sí? Ahí es cuando me voy al vaso de la piscina. Llego al vaso de la piscina y hago mi analítica. ¿Qué analítica hago? Yo cojo mi fotómetro, yo personalmente lo que hago es, yo cojo mi fotómetro y lo primero que analizo es la alcalinidad, luego analizo el pH, luego analizo la dureza y por último analizo el desinfectante que tengo en el agua, la cantidad de desinfectante que tengo en el agua. ¿Sí? Es lo último que me importa. ¿Por qué? Porque no es la que me va a dar el equilibrio del agua. Lo primero que me importa es saber bien la alcalinidad, el pH y la dureza, porque esos 3 parámetros son los que me van a dar el equilibrio en ese agua, ¿sí? Ya sea un agua verde, un agua rosa, un agua lechosa, un agua blanquecina, lo que sea. Si esos 3 parámetros son los primeros que voy a controlar, siempre lo voy a llevar al punto de consigna correcto y voy a poder dominar esa piscina. Luego ya me preocuparé por el resto de valores, porque si tengo mucho exceso de alga, por la ubicación de la piscina, o porque tengo alguna planta cercana que me añade mucha porquería dentro de la piscina. Por 1000 razones puede ser, pero ya me preocuparé por esas. Cuando yo tengo esto básico hecho, ya sé que te evitaré muchos más problemas y me será mucho más fácil controlar. ¿Sí? Ya me preocuparé por el estabilizante, como vamos a ver ahora, de que si la tasa de estabilizante es correcta o si no. ¿Sí? Una vez que ya tengo hecho ese análisis, tomo mi tabla de valores, tomo mis apuntes y digo, vale, pues estoy bien. ¿Qué tengo que arreglar? Pues mira, el pH no lo tengo muy regulado. A ver, ¿esta instalación tiene bomba automática? No. Primero que hago es tratar de venderla al cliente. Oye, ¿por qué no tienes una bomba automática? ¿Por qué no tienes un cloruro salino? Utiliza un cloruro salino para la desinfección de esta piscina y tienes todo automatizado y olvídate de tener problemas. Te pones el cloruro, te pones con su control de pH y te olvidas, te pones a producirlo, te preocupas por hacer tu limpieza y tu mantenimiento regular de las células y de las ondas y ya está, nada más. Y obviamente el 80% que es la filtración, ¿sí? Todo eso es donde vamos a empezar a explicar y concentrar. Entonces, no tiene cloruro salino, no tiene bomba de pH. Toda la dosificación que hacen la hacen manual. Pues nada, tendré que empezar a dosificar. Tengo pH elevada, pues empiezo a regular el tema de pH. Si la alcalinidad la tengo bien, no he dicho que la alcalinidad la tenga mal, ¿eh? Si tuviese mala alcalinidad, lo primero que tendría que regular sería esa alcalinidad para evitar esa fluctuación del pH. Ya bien sea porque tengo una alcalinidad alta o una alcalinidad baja, ¿sí? Controlo la alcalinidad, la tengo correctamente, pues nada, ya me voy a trabajar con el pH. Una vez que he regulado el pH, controlo que la dureza cálcica sea la correcta. Va a ser muy difícil que yo pueda controlar el pH si tengo unas escalas muy variables, digamos, de dureza cálcica. Si yo tengo un agua muy blanda, me va a ser muy difícil también controlar bien ese pH. Si tengo un agua muy dura, me va a ser muy difícil también esta visión. En cambio, si está más o menos, no tanto, sí podré regular bien el pH. Si me encuentro con la dificultad de regular el pH, ahí es cuando tendré que regular el tema de la dureza. ¿Sí? Una vez regulado el tema de la dureza, vuelvo a nivelar todo y tengo todo niveladito, ya sea la alcalinidad, el pH y dureza. Una vez que ya tengo todo eso nivelado, me preocupo por la cantidad de desinfectante que tengo. Como hemos dicho, que no tenía cloruro salino y no tengo ningún sistema automático de dosificación, pues tendré que hacer una dosificación. Esa dosificación que haga puede ser de diferentes tipos de productos. Si no es con cloruro salino, es con un producto convencional del mercado, que es un tricloro, un dicloro, un multiacción o un 15 acciones que existen en el mercado, que son todas mentiras, máximo existen 5. Pueden existir diferentes cosas, ¿sí? Hago mi adición de tricloro. El tricloro es un producto que es un producto isosanurado, ¿sí? Para que os hagáis una idea, un producto isosanurado, si nosotros normalmente en el mercado privado, en el mercado español, conocemos las pastillas de 200 gramos, ¿sí? Dentro de una pastilla de 200 gramos de tricloro, ¿sí? Dentro de una pastilla de 200 gramos,
si nosotros la deshacemos completamente, ¿sí? Tendremos, dentro de los 200 gramos, tenemos 125 gramos serían únicamente estabilizantes, ¿sí? El resto, los restos de 75 gramos serían los componentes desinfectantes. Todo lo demás gramos es únicamente estabilizante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos un tratamiento regular con un tricloro o un dicloro, incluso mucho más, porque tiene mucho más contenido estabilizante, o un multiacción, que también tiene contenido estabilizante, hacemos ese mantenimiento regular, siempre estamos añadiendo esa tasa estabilizante dentro del agua, ¿sí? ¿Qué problema tiene estabilizante? No existe ningún producto en el mercado, ¿sí? De momento, fiable, ¿sí? Vamos a decir, que elimine esa tasa de ácido isocianúrico dentro del agua, ¿sí? No existe ningún producto. Han salido algún producto americano que hemos visto, yo incluso he probado alguno que otro en mi experiencia, y no terminaba de funcionar porque era a base de enzimas naturales, entonces el tema de transportes y de viajes las enzimas morían y no llegaban a actuar, ¿sí? Y luego teníamos una máquina que se presentó, que también la comentaba ayer, se presentó un nuevo equipo en la última feria, pero bueno, no terminé de conocerlo, no terminé de probarlo, no os puedo dar muchas novedades sobre eso, que se supone que elimina la tasa de estabilizante del vaso de la piscina, ¿sí? ¿Qué nos tiene que preocupar el estabilizante? Nosotros siempre la tasa de estabilizante la vamos a medir mediante fotometría, ¿sí? Eso ya existe también tema de gotas y todo eso, no termina de ser fiable nunca, ¿vale? El tema de las gotas para el tema del estabilizante, ¿sí? Tenemos diferentes rangos, tenemos el rango de menores a 20 miligramos por litro. Nosotros ahí tendremos un cloro poco eficiente, ¿sí? Porque tendríamos muy poca tasa de estabilizante, por lo cual no tendríamos suficiente cloro preparado para desinfectar, ¿sí? Pues no tendría nada que lo estabilice, digamos, ¿sí? Cuando tenemos un rango entre 20 miligramos y 50 miligramos, tenemos un cloro muy eficiente, vamos a decir, y tenemos una tasa de estabilizante muy eficiente. Por encima de 50 y 75 ya empieza a ser poco eficiente, ¿sí? Y cuando estamos por encima de 75 miligramos por litro es muy estabilizado, completamente baja eficiencia, ¿sí? Ahí no estamos haciendo nada. Ahí vamos a poner un ejemplo. Si nosotros ahí tenemos una cantidad, un rango por encima de 75, vamos a decir que tenemos 100 miligramos por litro, y yo le añado cloro, ese cloro en menos de 2 minutos está completamente muerto, ¿sí? Y no tengo ninguna tasa de desinfectante dentro del agua, ¿sí? Entonces, no conozco sobre legislaciones de otros países, hablaré un poco sobre la legislación española. Aquí, por el nuevo orden que sacaron por el último BOE, marcaba que la tasa estabilizante nunca puede ser superior a 70 ppm en tema de piscinas públicas o semipúblicas, ¿sí? Cuando hablamos de eso, de máximo 70, todo lo que esté por encima puede venir sanidad y cerrarnos la piscina. Entonces es muy importante tener esa tasa de estabilizante bien controladita. ¿Qué hago si tengo una tasa de estabilizante muy elevada? Para poder sacarme tasa estabilizante, ayudarme, obviamente la única manera es renovación de agua. ¿Cómo renuevo agua? Para tratar de quitar máxima tasa estabilizante, lo que hago es tirar todo a través del fondo de la piscina por el sumidero y junto con la ayuda de la barredera, poniendo en la parte más profunda de la piscina, es donde más concentración de ácido isocianúrico tendremos. Entonces ahí quitaremos la máxima excedente que tengamos dentro del estabilizante dentro de la piscina, ¿sí? Bueno, continuamos. Balance mineral. Aquí veremos un poquito el balance mineral, lo que sería la diferencia entre tener un pH equilibrado y no tenerlo equilibrado, ¿sí? Primero veremos que si yo tengo un balance equilibrado, tendré el agua limpia, un baño agradable y un pH estable. ¿Por qué? Porque tengo la misma cantidad de CO2 que de calcio y de magnesio, que es la dureza, ¿vale? La tengo bien equilibrada. ¿Qué pasa si yo tengo un pH bajo? Si tengo un pH bajo, tendría mucha cantidad de CO2 y poca cantidad de calcio y magnesio. Y eso sería un agua desequilibrada, un agua corrosiva, ¿sí? Por otra parte, si en cambio si tengo un pH alto, tendría muy poca cantidad de CO2, por eso la balanza está elevada, y mucha cantidad de calcio y de magnesio, por lo cual tengo mucha cal y tengo un pH muy alto y tengo un agua muy dura. El equilibrio del agua en la tabla Taylor. Aquí veis que están marcados más o menos cuáles serían los valores ideales dentro de una tabla Taylor, los rangos que hemos visto anteriormente, ¿sí? Para hacer un buen equilibrio del agua. Veis que tenemos la alcalinidad la tenemos entre 100 y 200, ¿vale? Hablábamos entre 100 y 300, pero aquí es donde sería más efectivo. Hablamos de un pH entre 7,2 y 7,6 y hablamos de una dureza cálcica de entre 15 y 30, ¿sí? Aquí vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos un problema de alcalinidad demasiado elevada, ¿vale? Si veis tenemos una unidad de casi 400, ¿vale?
Eso nos crea que tenemos un tapón sobre el pH, por más de que yo tenga ese pH en 7,2 ahora, que lo tenga equilibrado porque de casualidad lo tengo en 7,2, esta alcalinidad no me va a dejar trabajar en ese pH. En el momento que ese pH se me vaya del punto de consigna, me va a ser muy difícil de llevarlo al punto de consigna. Aparte de que tengo un agua ultra dura, ¿vale? Estamos hablando de que tengo un agua que es casi en 50 grados franceses de dureza, ¿sí? Esta dureza elevada, ¿a qué me lleva? A tener incrustaciones, el agua turbia, la calcificación en los filtros, que no funcione correctamente el filtro, la calcificación en las tuberías, de los equipos y todo eso. Al tener una calinidad elevada también, tendremos niveles de pH muy altos. La dificultad que comentaba anteriormente del tema del ajuste de pH y la turbidez del agua. Entonces lo que tendré que hacer es ajustar esa alcalinidad para poder luego poder ajustar mi pH y por último ajustar el tema de la dureza, ¿sí? Y tendré que llevarme, si veis esta nueva línea, tendré, una vez que haya ajustado esa alcalinidad, miré a ese punto de consigna que veis aquí, que estaríamos en 10. Luego ya tendré que volver a equilibrarla, porque la dureza la tendré en esos 50 grados franceses de dureza. Entonces tendré que tratar de equilibrarla para llevar a una agua intermedia, para que ese balance sea un poco más en línea recta y no tan inclinada hacia abajo, digamos. ¿Cuál es el impacto de balance del agua? Antes, aquí vemos la típica piscina que he comentado, he llegado y me he encontrado de que tengo la piscina completamente, y lo que decía, lo primero que hacía era entrar a la sala de máquinas, controlar que todo funcione correctamente, he equilibrado la piscina, he puesto la sala de máquinas en correcto funcionamiento, va todo perfecto, he hecho una analítica de agua, ahora sé, según las anotaciones que he tomado, cómo tengo que balancear ese agua, inicio mi proceso, añado mis productos químicos para poder hacer la desinfección y al cabo de rato nos encontraremos con esto. Esto es únicamente el equilibrio del agua. Esto es únicamente equilibrio de agua. Ni hemos renovado aguas, ni hemos hecho nada de otro mundo, ¿sí? Únicamente equilibrio de agua. ¿Qué es el potencial de redox? ¿Sí? Hablaremos ahora un poquito del tema del potencial de redox. Es una medida directa de concentración de cloro libre que tenemos presente dentro del agua. Nosotros siempre las vamos a expresar mediante milivoltios. La lectura que haremos será siempre mediante milivoltios, ya sea por el equipo que tenemos de medición de redox en el clorador o por la bombita que tengamos de redox. Siempre va a ser la lectura va a ser por milivoltios, ¿sí? El valor de redox se utiliza para determinar la concentración de cloro libre que tenemos dentro del agua. Luego veremos una tabla de conversión, según la cantidad de milivoltios que tenga, con una eficacia de pH tendré una cantidad de ppm en el agua, o no, ¿sí? Ahí veis una sondita, la típica sondita de redox, que son muy fáciles de distinguir por el tema de que los capuchones son amarillos, ¿vale? Aquí os voy a presentar un poquito el principio de la cloración salina. Os voy a poner un pequeño videíto que dure unos minutitos, ¿vale? Para que estéis ahí prestado atención y luego continuamos con el tema del redox. No sé si hay alguna pregunta antes, Xavi, o quieres que ponga directamente ya el video. Bueno, de momento, Héctor se ve que Héctor tiene dificultades para poderse expresar claramente y a veces le cuesta un poco explicarle a sus compañeros qué es el cloro combinado. Y cloro combinado lo veremos, lo verás dentro de 3 diapositivas, Héctor, y te lo podrás llevar para explicárselo a tus compañeros y lo van a entender mejor que nunca. Porque como será en plan colegueo, lo van a entender mejor que nunca. Deja que acabe y luego lo vemos. ¿Algo más, Xavi? ¿Alguna más por ahí? No, de momento hemos ido ya resolviendo a través del Perfecto. chat. Pues voy a poner este pequeño videíto, ¿vale? Para que nos deis un poquito el principio de la cloración. Xavi, por favor, confírmame que se oye correctamente, ¿vale? Cuando lo inicie. ¿Se oye? No, sube el volumen. No se oye, Marce. ¿No? No. Me quito los auriculares, capaz que por mis auriculares. La cantidad de corriente que circula por el circuito. Sí, ya se oye. Si vuelves a ponerlo. Ahora sí, Xavi, ¿se oye? ¿Xavi, se oye ahora? Sí, sí. Lo vuelvo a poner de principio, ¿vale? Sí. Tengo ya los 2 electrodos preparados y limpios. Tengo ya los 2 electrodos preparados y limpios. Voy a poner agua destilada en este recipiente.
electrodos conectados a una pila de 4,5 voltios. También lo podría hacer, por supuesto, con una de 9. Pero voy a conectar el series de medio milímetro para observar la cantidad de corriente que circula por el circuito. Conecto el negro negativo. Le voy a conectar aquí uno de los electrodos. Rojo al positivo. Bornes del miliamperímetro y ahora este otro rojo al otro borne del miliamperímetro. De forma que así cerraríamos el circuito. Coloco el otro electrodo de carbón y los introduzco en el agua. Observad cómo el miliamperímetro sigue a cero. Esto es debido a que el agua es muy mala conductora de la electricidad. Por tanto, hay que añadirle una sustancia que se conoce como electrolito para que pueda circular la electricidad. Este electrolito puede ser un ácido, una base o bien una sal. Voy a preparar una solución de cloruro de sodio o sal común en agua. Y una solución salina y observad cómo aumenta la conductividad eléctrica. Tengo ya los dos electrodos preparados y desprendo un olor a la piscina. Por otro lado, va quedando una pequeña cantidad de hidróxido de sodio disuelta que aumenta el pH de la solución. Voy a añadir unas gotas de solución de fenolftalina para controlarlo. Observad la coloración debido al pH alto que se produce gracias al hidróxido de sodio. Fososa caustica. Ahora voy a probar en vez de con una pila con una fuente de alimentación para que veáis cómo se produce la electrólisis en mayor medida. ¿Y por qué he puesto electrodos de carbón? Vamos a poner unos de hierro a ver qué ocurre. En principio parece funcionar igual. Se produce el electrón. El cloro es un elemento muy reactivo que ataca al hierro. Por tanto, el trozo de hierro que está en el polo positivo, en el ánodo, está siendo atacado por el cloro y se produce un nudo de hierro, que es lo que hace que cambie el color del agua. Por tanto, necesitamos que los electrodos sean un material suficientemente resistente a los ataques químicos, como es el grafito o, por ejemplo, el platino. Aparece también cloruro de hierro más concentrado alrededor del ánodo. Sí, perdonad que Marce no se ha oído bien el audio. No he querido interrumpirlo para no tener que empezar otra vez. Os lo facilitaremos por correo o por WhatsApp, nos lo pedís y os lo difundiremos para que lo tengáis. Un poco lo que se quería mostrar aquí era un poco el principio y el funcionamiento de un clorador salino. Mira, nos dicen que también lo colgaremos. También nos habéis preguntado por las formaciones. Las formaciones las estamos colgando, las que hemos realizado lunes y martes. La del martes creo que ya la hemos retocado y ya está subida. La del lunes está terminando y evidentemente cuando terminemos esta de hoy también la retocaremos y la colgaremos en nuestro canal de YouTube. Perfecto.
Nada, perdonar si no ha funcionado correctamente la parte de la presentación del vídeo y la que no haya funcionado correctamente la parte mía, ¿vale? Bueno, continuamos. Potencial redox, aquí veremos las tablitas que comentaba anteriormente, y aquí os voy a poner un simple ejemplo. Un simple ejemplo, yo teniendo una medición de 700 milivoltios y teniendo unas diferentes escalas de pH que veréis aquí, ¿vale? ¿Qué cantidad de cloro libre sería la que tendría en ppm en el vaso de la piscina? ¿Vale? Vamos a decir. Es decir, si yo tengo 700 milivoltios y tengo una escala de pH de 7,4, ¿sí? Quiere decir que tengo una cantidad de cloro libre de 1 ppm. Si yo tengo una escala de pH en 7,2, ese cloro libre que tendría sería de 6,6 ppm. ¿Sí? Y en cambio, si tuviese un pH de 7, el cloro libre que tuviese en el agua sería de 0,46 ppm. ¿Sí? Esto para que tengáis un poquito en sentido de la tabla de conversión. Si alguno quiere la tabla de conversión de potencial redox a ppm, no hay ningún tipo de problema, la podemos pasar y pues la podemos hacer llegar, porque básicamente, como comentábamos, siempre la medición que hacemos con nuestras ondas de redox, la lectura la vamos a hacer en milivoltios. Entonces, luego para hacer nuestra conversión a ppm nos tendremos que ayudar un poquito a esta tabla, aunque luego ya con la experiencia lo vamos haciendo ya metódicamente. Ya por último, y no menos importante, vamos a aplicar un poquito lo que son nuestra gama de cloradores. Ya habéis visto que el lunes hemos hecho la presentación por parte que hizo mi compañero Xavi de toda la gama de productos, en la que ha entrado en detalle en cada uno de ellos. Yo voy a recordar un poquito los nombres de cada uno y para qué rango los utilizamos principalmente, ¿sí? En el primer caso hablamos de Neves Star, que es el primer equipo nuestro, el más básico, ¿sí? El equipo más básico de todos, un equipo de solo producción, como había comentado todo mi compañero Xavi, que no podemos añadir ningún tipo de opcional. Únicamente tendríamos la opción de añadir poniendo una bomba con su panel y su dosificadora completamente aparte, que no tampoco la podríamos controlar, ¿sí? Luego tenemos el Evo Basic, que es el producto estrella por parte de BSV, el producto que más reconocimiento tenemos dentro del mercado, sobre todo, yo hablo siempre sobre el mercado español. Tenemos un muy buen reconocimiento con este producto y es uno de los más conocidos. Luego tenemos la parte del equipo de low salt, que trabaja con baja concentración de sal, desde 1 o 2 gramos de sal por litro ya podríamos trabajar. Luego hablamos del equipo de magnesio. No es un equipo que se siga trabajando mucho aquí, en el mercado español por lo menos. Luego hablamos del equipo del EvoLink, ¿vale? Y por último, el EvoTouch y por último el EvoLink, que esto ya pasan a ser con equipos con tallas TFT de color, más intuitivas, muy fácil de trabajar entre ellas mismas. Y la diferencia del último es que ya viene con el tema de la incorporación del tema de la domótica, ¿sí? Luego ya hablamos de todo lo que es la gama de productos para piscinas semipúblicas. Aquí entraríamos en lo que sería desde el Pro 50 hasta el Pro 100, ¿vale? Pro 100, 150. Y luego ya pasamos a los equipos. Volvemos al Pro 150 que estaba hablando anteriormente. Desde el Pro 50, todos estos equipos hablamos con las cajas de IP65, ¿sí? Luego ya pasamos a lo que sería el Pro 200, que esto ya viene con la célula del 200. Y ya a partir de aquí ya sería del 250 hasta 1000, ¿vale? Como hemos comentado en las anteriores presentaciones, cómo podríamos distribuirlos. Y por último, el último equipo que hemos sacado, que sería la cloración salina offline, ¿sí? Que sería el TechSalt, que también hemos comentado en nuestras presentaciones anteriores, ¿sí? Hasta aquí un poquito mi presentación. Ahora sí que me gustaría que estemos un poquito más activos si queréis el tema del chat. Mientras voy a comentar el tema de los beneficios de la cloración salina con respecto a una desinfección normal, ¿sí? De cloro utilizado, o bombitas, o lechera, o todo lo que hablábamos, ¿sí? Principalmente hablábamos de que es para la salud y para el bienestar. Nosotros añadimos sal a la piscina, por lo cual no estamos añadiendo productos químicos. La concentración es similar a la que tenemos en el lagrimal del ojo, por lo cual no afecta a nuestro confort de baño, ¿sí? Evitamos el uso y la manipulación de productos químicos, con lo que sabemos que conlleva hoy en día, ¿sí? En casos como ahora de cuarentena, no podríamos salir a comprar producto químico a ninguno. Sí, bueno, en este caso sí, porque es un producto de primera necesidad, pero bueno, sería un poquito más complicado. La desaparición de las irritaciones en la piel y en los ojos, ¿sí? Al tener un tratamiento con cloración salina, tenemos un control constante de la tasa de cloro que tenemos, entonces evitamos esos picos. La eliminación de ese olor a cloro constante que nos encontramos en el vaso de las piscinas, que no daña el pelo, ni la ropa de baño, ni la típica niña con el pelo amarillo, ¿sí? Sobre todo para el tema hoy en día, que es muy importante, el tema de la seguridad. Funciona con un voltaje muy bajo, que es inferior a 7,5,
¿sí? No existe ningún tipo de riesgo eléctrico, ya es un poquito exactamente igual que hablábamos, que se puede hablar del tema de los robots eléctricos, que la gente se asustaba de poner un robot eléctrico en la piscina, no transmite ningún tipo de electricidad al ser un voltaje tan bajo, ¿sí? Las cajas IP65 para evitar ningún tipo de gases corrosivos ni humedades dentro de los equipos y que tengan un buen funcionamiento. Y, como decía anteriormente, no que almacenamiento tocar ningún tipo de productos químicos, ¿sí? La sostenibilidad del ahorro, obviamente tenemos mucha más sostenibilidad por el tema del consumo del agua, vamos a evitar tener tanto tratamiento químico en el vaso de la piscina, por lo cual vamos a evitar tener tanta renovación de agua, ¿sí? La sal permanece en el proceso y se transforma con lo que conseguimos al ahorro de compra de productos químicos constantes, ¿sí? Sistema respetuoso con el medio ambiente, ¿sí? Así que, bueno, un poquito para que tengáis ahí los conceptos de cuáles serían los beneficios, ¿sí? Con respecto a una dosificación normal o un tratamiento normal de cloreo. Aquí, por último, os voy a contar el cuento del químico, ¿sí? Esto me lo pasó un antiguo compañero, al cual estoy agradecido, y el cual me sirve muchísimo a la hora de hacer una pequeña presentación para que os llevéis, como hablaba al principio, como si fuese una formación de primaria, ¿sí? Os lo paso a contar, ¿sí? Era una discoteca con 10 chicas, muy guapas, todas con ganas de ligar. Estaban todas ellas preparadas para lo que hiciese falta, pero por supuesto tenían la capacidad de elegir. Como siempre las mujeres tienen más suerte que los hombres y pueden elegir, ¿sí? Esta discoteca era famosa también porque dentro de ella había siempre bastantes camorristas, ¿sí? Que se encargaban de anular a los ligues de las chicas, ¿sí? Hasta el punto de hacerlos desaparecer a esos ligues, ¿sí? Entraron a la discoteca 40 chicos, siendo conocedores de la situación de la discoteca. Chicas para ligar y por otro lado los camorristas. Todos ellos llevaban guardaespaldas. Todos los chicos iban con sus guardaespaldas, ¿sí? Cuando entraron a la discoteca, solo 10 de ellos encontraron a su pareja con las chicas, ¿sí? Los otros a esperar a ver si entraban más chicas o a ver qué pasaba. No había problema. Era una discoteca de muchísimo paso. Por otro lado, los guardaespaldas de los chicos que ya estaban emparejados quedaban libres, ¿sí? Y se iban a prestar servicios gratuitos a los otros chicos que quedaban ahí, que estaban pendientes de conseguir pareja. Hasta el punto de que a veces llegaban a ser tanto los guardaespaldas con cada chico que impositaban a estos poder buscar chicas. Tenían tantos guardaespaldas alrededor que no podían ir a buscar a ligar con nadie, ¿sí? Una vez que estos chicos se emparejaban, seguían el circuito de los pasillos y reservados de la discoteca, saliendo de la sala de la discoteca, ¿sí? La música era perfecta, ni alta ni baja. Si estaba alta, era tal la molestia que no podían ni hablar, por lo que los chicos no podían hacer nada. Pero si era baja, ocurría lo mismo. Perdía el encanto y tampoco podían comenzar el emparejamiento con el baile, ¿sí? También había otros aspectos que dificultaban los emparejamientos, como era el ambiente cargado de humo, de vaho, de suciedad, etc., y que el ambiente fuera tan excesivamente normal, con mucha luz, como si de un hospital se tratara, que también eliminaba el encanto, ¿sí? Una vez contado todo esto, ¿sí? Os voy a contar quiénes son los actores, ¿sí? Las chicas son las bacterias, ¿sí? Hemos hablado de que teníamos 10 chicas en la discoteca que estaban esperando a ver quién llegaba. Luego han llegado los chicos, que los chicos era el cloro total, ¿sí? Que venía acompañado de sus guardaespaldas. Por último teníamos los chicos emparejados, que ya era el cloro combinado, son los que ya habían capturado su bacteria, por lo cual ya estaban combinados, ¿sí? Ahí es la pregunta que hacía Héctor de cómo le explico a mi compañero que cuando el cloro es combinado, ahí lo tienes para la explicación, ¿sí? Luego tengo los chicos sin emparejar, esos chicos que estaban libres y que estaban cubiertos de guardaespaldas, ¿sí? Ese es el cloro libre. Ese cloro libre tiene necesidad de 3 veces más que el cloro combinado para poder actuar. Es decir, como tiene tantos guardaespaldas, tiene tanto guardaespaldas, no me permiten actuar. No soy un cloro que esté pendiente de poder actuar, ¿sí? Luego tengo los guardaespaldas. Esos guardaespaldas es el ácido isocianúrico. Hablamos de que tengo tanto excedente de ácido isocianúrico, tengo tantos guardaespaldas que no dejan actuar a mis chicos, ¿sí? Que no salgan a ligar. Luego tengo los camorristas que ya estaban cuando nosotros entramos a la sala de discoteca, que eran los rayos de sol, los ultravioletas, el tema de las grasas, todo tipo de cosas que añadimos al agua que puedan dañarnos, ¿sí? La música era el pH, ¿sí? Por eso decíamos que si teníamos un pH demasiado alto, la música demasiado alta, la gente no podía ponerse en contacto y no podían ligar. Teníamos la música demasiado bajo, perdían encanto, pero tampoco ligaban, ¿sí? Y por último hablamos del tema del ambiente. El ambiente era la alcalinidad, que teníamos mucha cantidad de humos y mucha cantidad de cosas en el aire que nos impedían tener un bienestar para poder ligar con las chicas, ¿sí? Y por último hablábamos de que tenemos la parte de pasivos y reservados, que ese sería nuestro circuito de filtración, ¿sí? Que tenemos la necesidad de que esté abierto y en funcionamiento en marcha el máximo tiempo posible para evitar ese 80% de problemas que comentábamos durante todo el curso, ¿sí? Bueno, es un poco chorra el cuento, pero bueno, es algo sencillo para explicar y que lo tengáis desde otra perspectiva, ¿sí?
Bueno, Xavi, ahora si querés abrimos Sí. un poco más el chat, hacemos algún tipo de ruegos y preguntas, si queda algo por ahí el tintero. Sí, mira, tienes una pregunta aquí que nos hacía Borja. Nos preguntaba de qué forma nos afecta en el redox o al ppm la temperatura del agua. Perdón, repíteme. Sí, ¿de qué forma nos afecta la temperatura en el redox y en el ppm? ¿En qué forma nos va a afectar? Exactamente igual que nos va a afectar en el cloro. Vamos a tener una pérdida exactamente igual. O se refiere a la hora de la lectura. Concretamente, te leo textualmente, en esa conversión de redox a ppm también influye la temperatura del agua y la cantidad de sal. Exacto, vas a depender la cantidad de sal, la lectura de riego vas a depender. Si tienes mucho excedente de sal, no te va a hacer una buena lectura. Ahí cuando empezamos a tener fallos y que exceso de sal y que todo, la lectura no va a ser nunca correcta, ¿sí? Luego tenemos por parte de que tengo mucha temperatura, es decir, tengo muchos picos de temperatura, pues obviamente voy a tener menos desinfectante del agua, porque entonces el desinfectante se me va a volatilizar, ¿sí? Entonces ahí es donde voy a tener problemas de lectura también, no va a ser lectura constante, ¿sí? Me puede afectar a nuestra medición. Sí, en la tabla que hemos mostrado, supongo que debe ser es la tabla donde tenemos el redox con la temperatura y demás. Raúl. Mira, aquí comenta, ¿dónde estaba la vieja escuela? Escuché el Billy algo recién y ahora se me fui. Una pregunta, aquí en mi zona hay piscineros de vieja escuela y las piscinas están sulfatadas de cobre, luego si las tratas con pastillas puede que las pastillas no te hagan reacción. Sí, es verdad, Héctor, es correcto. Cuando tienes mucho contenido de sulfato de cobre, si no haces un buen tratamiento antimetales, pero no es que te va a pasar con las pastillas de cloro, te va a pasar con las pastillas, con el clororo, con lo que sea. No te va a hacer la reacción correspondiente. ¿Sí? Y comenta José con el tema de redox también, que en el caso de ppm pasaría exactamente lo mismo. ¿Sí? Pero sería más fiable o más estable la medida en ese caso. Según la tabla de redox vista con anterioridad, pH 7.4 es un punto ideal de máxima de desinfección, mejor que 7.2. Podemos volver para atrás si queréis. Esto nos lo pregunta Raúl. Mira, Raúl, aquí lo tienes. En 7,4 tendrías el máximo, porque en 7,4 tendrías un ppm. En 700 milivoltios hablamos, ¿eh? Si mi lectura fuese de 700 milivoltios. Si tú tuvieses otra lectura, tendrías que irte a cambiar la escala que tengas aquí, ¿sí? Pero una lectura de 700 milivoltios, lo más eficiente sería tener un ppm que tendrías una escala de 7,4. Más cosas. Pues a ver, voy ahora desde el final. Para recuperar alcalinidad desde pH inferior a 6,5 por una incidencia de la sonda, primero se debe de añadir el pH y luego la alcalinidad o viceversa. No, primero tendrás que hacer la alcalinidad. Recuerda que la alcalinidad es la que te va a ejercer de tapón de pH. Si yo te pongo muy buen pH y luego te añado la alcalinidad, esa alcalinidad me puede crear problemas a esa tasa de pH que yo he estabilizado. Tendré que poner bien la alcalinidad primero para luego controlar bien el pH. Bien, aquí Juan nos dice que el BNSSAL, que es el más básico, ¿de qué forma nos detecta la falta de sal o el exceso de sal en la piscina? La única alarma que nos va a marcar es por falta de sal. Nosotros la única problema que nos va a marcar es por no tener tensión. Básicamente, cuando no tenga tensión dentro del cuadro para poder producir es porque nos marcará la falta de sal. La tensión, la reacción que hemos visto recién en el video, que bueno, que no se ha visto muy bien. ¿Más cosas? A ver, estaba leyendo aquí. Bueno, está Y aquí. veo que también José va respondiendo por parte del chat. Sí, por eso. Ah, bueno, sí, aquí, bueno, Juan Carlos, la manta térmica, la manta térmica química, sí, esto es lo que conocemos como la famosa pelotilla esa que se pincha y se crea una película sobre la mina del agua, que evita que se evapore la temperatura que toma el agua durante el sol, durante el día y todo eso. Si puede crear problemas, no. Lo que pasa es que es un producto graso. Problemas no te va a crear, pero es un producto graso, ¿sí? Es un producto aceitoso también. Entonces, te va a crear problemas con el equilibrio del agua luego. ¿Sí? Pera Pérez, ¿la suciedad en la línea de flotación tiene que ver con la calidad del agua?
Principalmente las sociedades en línea de flotación son grasas, ¿sí? Es calidad de agua, obviamente, porque tenemos mucha incorporación de grasas, ¿vale? Mucho desequilibrio y mucha incorporación de grasas, esas cremas solares que comentábamos al principio y todo eso. Sí, también a veces puede ser el entorno según como lo hemos comentado Exacto, hoy lo que ayer, comentamos ayer también, que tengamos, si tengamos muchas palmeras, si tengamos muchas plantas alrededor que haya mucho polen, pueden ser diferentes causas. Vale, José Antonio, que está por aquí, veo que también va respondiendo Sí. a través del chat a las consultas que vais realizando. Bien, no. Disculpad si hay algún mensaje o alguna pregunta que no esté quedando resuelta o si no nos la volvéis a trasladar. Es que ahora está fluyendo. Sí, bueno, hay gente ya, personas que ya nos están despidiendo, veo, sí. Sí, se están despidiendo. Bueno, si no tenemos mucho más, veo que haya muchas más consultas. No, lo siguen preguntando, sí, las colgaremos, las estamos colgando en YouTube. La de ayer ya la tenemos, la del lunes la estamos terminando y la de hoy, tan pronto tengamos ya el archivo, lo trabajaremos y lo colgaremos lo antes posible. Os hemos facilitado ya algunos a través de nuestro WhatsApp, la difusión que hemos generado para también donde os hemos ido invitando. Os hemos enviado ya el vídeo que no se oía bien. Disculpad, pero bueno, si a alguien no le ha llegado, nos lo volvéis a pedir. A ver, mira, por ejemplo, aquí otra. ¿El redox no varía dependiendo de la procedencia del agua? Sí, Marce, ¿me has oído? Perdón. No, se me ha cortado, perdona. Sí, Jordi nos preguntaba, ¿el redox varía dependiendo de la procedencia del agua? Sí, exactamente, igual que te va a variar tanto para redox como para la medición de cloro. Si tú te incorporas agua de pozo, vas a tener un agua, como hablamos anteriormente, va a tener el tipo de agua que traigas. Si tienes agua de pozo va a tener mucho contenido de metales. Eso no va a variar, no va a variar en el equilibrio del agua y todo. Bueno, aquí Tony nos pregunta... ¿Agua tratada con multiaccionantes, mejor cambiar agua? Sí, a no ser que tengas muy claro que la tasa estabilizante no es muy excedente o no estás muy al límite, sí es mejor que cambies el agua. Bueno, este encima lo sabe. Sí, ¿ese quién es? Jaume. Es Jaume, es Jaume. Lo sabe. Este lo sabe. Bueno, nos preguntan que para cuándo... Jordi, entonces la escala que hemos visto será orientativa. Sí, es un poco orientativa. Según el tipo de donde esté, la escala que hablábamos del pH y la escala de medición de milivoltios que tenga, ¿sí? De la medición de ORP que haya hecho. A ver, Antonio comenta que el agua de la red depende de lo que nos traigas y por eso hablamos de que siempre cuando nosotros hacemos un llenado tenemos que analizar el agua para ver qué agua hemos traído, sea el agua de pozo, agua de red o lo que sea, tenemos que ver realmente qué tenemos. Marcelo, importante en tu número de WhatsApp para consultas sobre las aguas duras. Gracias. Encantado. Te lo pongo aquí mismo. Y a ver, podéis tener... Aquí Antonio nos pregunta, no sé si le hemos dado respuesta. Si no, y lo tenéis también, creo que lo tenéis en la última diapositiva que estáis viendo. Veis que tenemos la red comercial nacional y tenéis los contactos tanto mío como de Xavi y como el de José Antonio. Para cualquier tipo de consulta que tengáis y os podamos ayudar. Encantado de ello. Bueno, aquí nos piden también para cuando más cursos. Bueno, las circunstancias y el entorno en el que todos estamos viviendo ahora nos han llevado a hacer esto y bueno, hemos visto que es una buena herramienta y tanto para nosotros hacer llegaros la información y la formación y para vosotros de facilitaros el acceso a esta. Evidentemente estamos ya pensando en desarrollar mucho más material y tan pronto lo tengamos, pues os lo iremos difundiendo. Mira, tenías por aquí, Marcelo, otra pregunta. A ver, ¿qué he visto por aquí? Una que nos hacía... Perdón, a ver si lo encuentro. Que ya también me he perdido con tantas, porque veo que muchas veces ha contestado José. Yo creo que ya sí lo tenemos ahí más o menos. Bueno, nada, primero que nada quiero agradecer a todos de nuevo, en serio, la presencia. Hemos visto que hemos tenido una constante afluencia de gente y la verdad que muchísimas gracias, es agradecer, sobre todo porque sabemos que estáis en casa. Mira, que nos estáis perdona, mucho. aquí hay una y esto todos nos ha sucedido. Tengo una sonda de redox que mide bien fuera del portasondas y dentro no. Y tengo una buena toma de tierra. ¿Motivos?
¿Tienes un buen caudal de agua? ¿Pasas el caudal correspondiente o pasas con mucha presión o poca presión? Primera cosa, ¿vale? ¿Qué tipo de agua tienes? ¿Vale? ¿Qué tipo de agua tienes? Velocidad de agua, le está poniendo José, mira. Agua de red, pero bien analizada, sin contenido de hierros, sin contenido de cales y nada de eso. Andrés, que te estoy leyendo. Mira, aquí Borja nos hace... Equilibrio, Andrés, equilibrio, básico, equilibrio, Andrés. Igual, como dice José, que prepararemos más formaciones y veremos sobre temas de incidencias y problemas básicos, ya sea bien de química, ya sea bien de instalaciones, le prepararemos más cositas, no os preocupéis. Perdón. Mira, Jaume nos responde, nos dice que su pregunta o su recomendación era porque, lo decía porque con la concentración de sulfato de cobre que llevan las pastillas de tricloro, podría hacer salir manchas en la piscina por la base. Correcto. Gracias, Jaume, por tu apreciación. Correcto. Bueno, nada, como decía, muchísimas gracias a todos por estar presentes, ya sea los de aquí, los de Colombia, Italia, Argentina, bueno, hay gente de todos lados he visto. Así que nada, muchísimas gracias de verdad. Y ahí os iremos avisando de las próximas presentaciones que hagamos. Y nada, y aquí estamos para lo que necesitéis. Xavi, si quieres saludar y cierro ya. Muchas gracias y bueno, esperamos poder veros pronto y que esta situación se termine favorablemente para todos. Y cuidaros mucho. Hasta pronto. Muchísimas gracias.